Genshin Impact Bis en aguas profundas. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Para Freminet, recibir lo peor de lo que creía un ataque con ácido dirigido contra el jefe de Espina y Rósula fue una decisión improvisada. No se consideraría un héroe ni por asomo es tímido, manso y trágicamente patético en casi todos los sentidos y tampoco diría que vivió con nobles y virtuosas intenciones. Pero cuando siente la necesidad de ayudar a alguien, no le da muchas vueltas. Eso es justo lo que haría una buena persona, y Freminet anhela eso desesperadamente. Ser una buena persona. 1. ¿Recuerdas qué decir, Freminet? Un pequeño y tembloroso niño de 7 años tiritaba allí mismo, con el viento atravesando su fino impermeable. La zona rural de las montañas de Fontaine era propensa a la lluvia y la nieve, y la corriente ascendente del océano lejano transportaba el tormentoso clima del puerto hasta las cimas más altas de las montañas. El cielo sobre él retumbaba con un triste color gris, con nubes que prometían una tormenta inminente. Sí, lo recuerdo, murmura con voz adolescente. Se frota los delgados y desgarbados antebrazos, irritándose la piel al igual que la gasa que le rozaba las manos. Es incómodo y le pica, y lo único que desea es quitárselos, pero sabe que se meterá en problemas si lo hace. Junto a él está su mamá, alta y desgarbada, con su propio impermeable colgando de su besuda figura. Su cabello platino y encrespado se funde con su piel pálida, con pecas salpicando su rostro igual que las de Freminet. Es pequeño cuando está a su lado, un aspecto desafortunado de su retraso en el crecimiento, pero algo con lo que su madre siempre se ha deleitado bromeando. Aparte de la diferencia de altura, él y su mamá parecían copias idénticas. Su mamá bromeó una vez con sus compañeros de trabajo diciendo que era una versión en miniatura de ella, con una sonrisa radiante y orgullosa al declararlo. Ella ya no hace eso tanto. En una época, tenía las curvas y el cuerpo regordete de una madre normal, pero a medida que el dinero escaseaba, también escaseaba la comida de la despensa. Habían escaseado al gastar mora, y pronto 3 comidas al día se convirtieron en 2, y los gruñidos del estómago en dolorosas punzadas de hambre. Podía ver el daño que esto le causaba, a pesar de los esfuerzos de su mamá por ocultárselo. Tras la partida de papá, solo mamá estaba allí para protegerlos. Nunca se dejó desanimar. Sus sonrisas tiernas y sus cálidos abrazos seguían presentes casi todos los días. Todavía le leía, todavía los arropaba a él y a Pers por la noche, y todavía le tarareaba su nana especial cada vez que él se la pedía. Pero a veces, en la oscuridad de la noche, cuando ella creía que dormía, él podía oír su llanto silencioso, oír el continuo recuento de los ahorros que les quedaban para el resto de la semana. Freminet había hecho todo lo posible por no dejarse consumir por la culpa de haberlo criado, pero era una batalla imposible cuando tenía que ver sufrir tanto a su madre. La caminata hasta el antiguo santuario solía durar solo 15 minutos cuesta arriba. Ahora se ha extendido a casi 30, debido a la delicada salud de su mamá, ya que ahora tienen que hacer varias pausas para que recupere el aliento, con los pulmones agotados por el esfuerzo. El cambio había sido tan lento que Freminet ni siquiera se dio cuenta de cuánto tiempo les tomó, demasiado preocupado por el estado de la anciana como para importarle. Muchas cosas cambian cuando no les prestas atención. Dímelo de nuevo, pide ella en voz baja, ahuecando suavemente su mejilla mientras coloca un mechón de cabello rubio detrás de su oreja, sé un buen chico y díselo a mamá. Freminet aprieta los brazos contra Pers, sus rubias pestañas se agitan mientras recuerda con facilidad las palabras recitadas. Me llamo Freminet. Tengo 7 años y mido 115 centímetros. No como mucho y. ¿Eh? ¿Tus máquinas? Le susurra mamá, con una mirada y un tono amable extrañamente suplicantes. Como si le pidiera que recordara. Los ojos de Freminet se iluminaron como una bombilla al oír las palabras de su madre, recordando por fin la última frase que había recitado. Y se me dan bien las máquinas, declara con seguridad y una leve sonrisa, extendiendo los brazos y señalando a Pers hacia su madre. Lo había armado él solo tras un largo mes de experimentación, con solo un poco de ayuda de su genial madre. Siendo uno de sus primeros proyectos exitosos de relojería, el joven Freminet se había encariñado mucho con su nuevo amigo. Buen chico, sonrió suavemente, visiblemente divertida por su demostración. Se inclinó para acariciar la cabeza de Percy Freminet, asegurándose de no excluir a su amigo. Lo hiciste muy bien. Intenta no equivocarte la próxima vez, ¿de acuerdo?
Los buenos chicos siempre hablan bien. Se interrumpe con una tos entrecortada, como si el aire en su garganta se hubiera atascado y se hubiera acalambrado dolorosamente. Comenzó como una simple tos seca antes de convertirse en un ataque de tos completo. Todo su cuerpo se sacudía con cada convulsión, llevándola lentamente de rodillas en medio del camino. Freminet corrió a su lado, aferrándose a su cuerpo desplomado para evitar que se desplomara. «Mamá», preguntó preocupado, intentando ayudarla a ponerse de pie. Su madre soltó la última tos mientras su cuerpo temblaba. El pañuelo se tiñó de rojo al guardarlo en el bolsillo. «Estoy bien», insistió sin aliento, carraspeando con fuerza mientras se recuperaba a trompicones. «Es que, mamá sigue un poco enferma, ¿vale? No hay de qué preocuparse». Freminet hizo una mueca. Quizás deberíamos volver a casa», tartamudeó temblorosamente, con el rostro contorsionado por la preocupación mientras se retorcía las manos con ansiedad. «En realidad, no están tan lejos. En unos minutos podría ponerlos a ambos a salvo. ¿Puedo encender la chimenea, calentar sopa?» «No». Espetó con un grito de pánico, y casi de inmediato suavizó su voz y tono. «No, no, tonto. Ni siquiera hemos llegado al santuario. Todavía tenemos que rezar hoy, ¿recuerdas?» Extendió la mano y volvió a acariciarle la mejilla, pero esta vez le dio un apretón inconsciente. Le dolió un poco. «Eres tan tonto, ¿cómo pudiste olvidarlo?» «¿Tonto?» Freminet frunció el ceño con preocupación. Sus murmullos no le sonaban bien, pero al final decidió morderse la lengua. Quería convencerla de que se fuera, por el bien de ambos, pero estaba seguro de que Marman estaba entrando en uno de sus estados de ánimo. Se ponía extrañamente testaruda cuando estaba en uno, y no hacer lo que le decía podría ganarse otro grito. ¿Habría sido por la sangre esta vez? Antes de que él pudiera articular palabra, ella lo agarra de la mano y prácticamente lo arrastra por los escalones de piedra. Sus viejos zapatos escolares apenas siguen el ritmo marcado por su madre. Ella murmura más cosas para sí misma, pero él no logra entender lo que dice. Su mirada permanece fija en el camino, con ojos desorbitados, sin ver, incluso mientras avanza con dificultad. Al llegar, el antiguo santuario está cubierto por una capa de musgo viejo y medio hundido en la ladera, descuidado por la maleza y parcialmente deteriorado por la humedad de las montañas. Parece antiguo, y Freminet está casi seguro de que él y su mamá son los únicos que siguen visitando este lugar. Su madre nunca había sido muy religiosa, cuando su padre aún no los había abandonado. Pero a medida que se debilitaba y enfermaba más, empezó a rezar casi todos los días. No entendía por qué rezaba ni por qué lo hacía, pero confiaba en su mamá. Si ella decidía que esto era importante, lo era. «Silencio», Tesoro pasa sus finos dedos por su cabello quebradizo, indicándole que se arrodille a su lado. «No hables, Freminet, ¿de acuerdo? Sé un buen chico y compórtate. Mamá va a hablar con los dioses hoy, así que no interrumpas». A veces mamá dice cosas que asustan a Freminet. Él sabe que no lo dice en serio, que solo lo asusta. Solo está enferma. Lleva un tiempo enferma y dice que rezar la cura. Freminet quiere creerle, pero a él no le parece nada diferente. La única vez que la había visto mejorar fue al principio, cuando empezó a tomar medicamentos especiales. Su mirada ya no era tan salvaje y parecía decir cosas mucho menos aterradoras. Sin embargo, cuando se acabó la mora, también se acabaron sus opciones de tratamiento asequibles. «Oh, Freminet», susurra para sí misma, probablemente suponiendo que se había quedado dormido acurrucado contra ella en su mecedora. Su nana nocturna se fue apagando y él sintió que le sostenía la cabeza como si fuera algo precioso. De repente, oye el sonido de un sollozo, con lágrimas presentes en la voz de su madre. «Lo siento. Lo siento mucho, querido. No pude darte un buen cuerpo, un buen hogar». Ella ahueca sus manos donde estaban recién vendadas y limpias. «Tú y yo somos tan débiles, tan frágiles ante este mundo cruel. Pero no te preocupes, tesoro mío», susurra con voz fantasmal, «me aseguraré de que estés bien cuidado. Incluso cuando me vaya, haré todo lo posible por cuidarte. Hay cosas mejores por venir. Lo juro por mi tumba». Mamá está enferma. Lleva un tiempo enferma. Su enfermedad pronto empeora y a menudo le cuesta respirar bien. Cuando los ataques de tos se hicieron más frecuentes, le costó más mantener el equilibrio. A menudo no le queda otra opción que encorvarse sobre el fregadero oxidado, escupiendo flemas rojas y oscuras durante casi horas, desmayándose de vez en cuando.
Da miedo, y Freminet está medio preocupado de que sus pulmones se colapsen mientras la observa, incapaz de hacer nada para evitarlo. Esto lo llena de impotencia y lo impulsa a hacer todo lo posible para aliviar la carga que lleva. Con tan solo 8 años, la mamá de Freminet se ve obligada a guardar cama. No por decisión propia, claro, sino por la aterradora revelación que le llega una mañana, cuando sus músculos se niegan a levantarse. Él queda a cargo de la casa. De la limpieza, la ropa y la comida, llevándole a su madre todo lo que necesita como lo haría un buen hijo obediente. Es un trabajo duro y a menudo deja a Freminet agotado, pero se alegra de poder ayudar a su mamá al menos de esta manera. En sus buenos días, lo llama a buen chico y le acaricia la cabeza, comen juntos e incluso le canta una canción de cuna tensa. Suena entrecortada y se le quiebra mucho la voz, pero siempre insiste en terminar la canción. Le dice que lo quiere, y él le corresponde con una sonrisa de alivio. En los días malos, su mamá ni siquiera lo reconoce. Entra en pánico al ver a su propio hijo de 8 años entrar en la habitación con su siguiente comida, con palabras insensatas e indescifrables que salen de su boca, provocándole a menudo otro ataque de tos. Es como si estuviera atrapada en una neblina, murmurando ininteligiblemente en voz baja con los ojos vidriosos. Apenas logra comer, y Freminet se queda sola preocupándose por ella. Su comportamiento inestable le hace querer huir, pero siempre se obstina en quedarse a su lado, limpiando con una toalla la sangre que ha tosido cuando inevitablemente se cansa. Ella haría lo mismo por él si estuviera en su lugar, ¿no? Mamá, por favor, come, suplica, con la mano cuidadosamente suspendida bajo la cuchara tibia que tiene. Es una mezcla de caldo y pollo enlatado, ni siquiera una sopa, pero quiere que al menos tome algo. Solo un bocado, y luego te preparamos para dormir. Incluso puedo peinarte si terminamos lo suficientemente rápido. Recuéstate en mi cuna, querida Amrita, balbucea aturdida, con los ojos inyectados en sangre clavados en el techo. Su cabello platino yace encrespado y despeinado por la humedad, el sudor le cubre el cuerpo y el camisón, sin siquiera hacer ademán de reconocer la comida que le trae. Devuélveme al reino de los Lochsfolk. Freminet deja escapar un largo suspiro, con los ojos cansados parpadeando hacia su madre mientras se resigna a su estado. Incluso cuando deja el viejo cuenco de porcelana, no hace ademán de salir de su habitación. En cambio, se arrodilla al borde de la cama de su mamá y le toma la mano catatónica. Le toma las manos y solo desea recuperar a su mamá. Desafortunadamente, tienen más días malos que buenos. La rutina se mantiene hasta un raro día bueno, ya entrada la noche, con la casa en silencio mientras Freminet se preparaba para dormir. Mamá, afortunadamente, había terminado el medio sándwich que él le había preparado, pero permaneció de pie, mirando a Freminet con una expresión silenciosa e indescifrable mientras él limpiaba su plato. Antes de que él pudiera irse, le hizo señas a Freminet para que se acercara y le agarró las manos, depositando con delicadeza su desgastado relicario en sus manos ahuecadas. Llévatelo contigo, ¿vale? Insistió, con la voz tensa por un ataque de tos anterior. Es muy especial y te protegerá cuando más lo necesites. Me aseguré de que así fuera. Lo obliga a cerrar las manos sobre él, empujándolo hacia su pecho. Así que no lo pierdas, pase lo que pase. También le da una bolsita de mora y un papelito con una dirección escrita con voz temblorosa. Le indica que, al amanecer, busque un buen carruaje o comerciante y le pida amablemente que lo deje en la dirección. Freminet se había preocupado con razón ante la repentina propuesta, ansioso por emprender solo una travesía tan abrumadora e inesperada. Le rogó a su madre que al menos lo guiara a mitad del camino, pero ella simplemente le dio una palmadita en la cabeza y un beso en la mejilla. Lo siento, tesoro, dijo, intentando sonreírle. Era tan triste y vacía como sus mejillas. Mamá no puede acompañarte esta vez. Sé un buen chico y encuentra tu propio camino, ¿de acuerdo? A la mañana siguiente, Freminet se despierta con olor a podredumbre. Camina por la pequeña casa, silencioso, pues nada se mueve en el viejo hogar. Freminet se retuerce las manos con ansiedad, caminando a paso lento hacia la habitación de su mamá a medida que el aislamiento ajeno lo abruma. A pesar de que se parece a su hogar, baratijas esparcidas en los estantes, viejas fotos familiares colgadas con orgullo, no hay ningún sentimiento de pertenencia en ninguna parte. Encuentra el cuerpo sin vida de su madre, aún arropado en su estrecha cama, con la colcha hasta la barbilla. Desde lejos, parece que sigue dormida, con los ojos cerrados y una inusual expresión de paz en sus rasgos cansados.
Desde allí no puede distinguir sus arrugas, ni la tos, ni oír el extraño dialecto que había llegado a temer. Ella siempre estaba tan estresada, con ojeras y ojos desorbitados, que al mirarla ahora, finalmente en paz, no puede evitar sentirse como si estuviera mirando a un extraño. Incluso muerto, no reconoce que esta nueva mujer sigue siendo su madre. Una impostora había ocupado su lugar, vistiendo su piel como un vestido viejo y arrugado. Freminet no se va de inmediato. Camina hasta su cama y se acuesta junto a su cuerpo inmóvil, tal como lo hacía de joven y atormentado por pesadillas con monstruos de las profundidades marinas y truenos. No siente el calor que irradia su piel cuando la rodea con sus brazos, solo la fría sensación del rigor mortis. Freminet cierra los ojos e intenta no pensar. Solo desea dormirse junto a la cama de su madre. Quiere que despierte ya, que se dé la vuelta y lo abrace con ternura hasta que se duerma. Quiere oír su nana, oír de nuevo su risa burlancia. Quiere que su verdadera mamá regrese ya, que se deshaga de esta imitación sin vida y aterradora que había dejado en su lugar. Ya terminó, mamá. Piensa aturdido, sintiéndose completamente perdido, ¿esta es la parte en la que vuelves a casa ahora? Me llamo Freminet. Tengo 8 años y mido 130 centímetros. Su voz es clara y neutra, con un aspecto sereno, si ignoramos la mirada vidriosa, no como mucho y se me dan bien las máquinas. Esta vez, nadie elogió su elocuencia. En cambio, una anciana de mediana edad se agachó desde el umbral de una puerta para examinarlo, ajustándose las finas gafas mientras lo observaba. La cálida luz que inundaba su espalda contrastaba con el oscuro paisaje azulado del bosque nevado que los rodeaba. El gran edificio, de aspecto regio, se ocultaba tras un imponente conjunto de pinos, chimeneas y ventanas brillantes que iluminaban el lugar como un faro. La arquitectura parecía sacada directamente de la ciudad principal de Fontaine, un lugar del que apenas recuerda. Había hecho un frío glacial durante todo el trayecto hasta allí. Había una capa de nieve de unos centímetros sobre el camino cuando Freminet finalmente se dirigió a la dirección. El jinete de la carreta que había encontrado lo miró con cansancio, probablemente preguntándose por qué un niño tan joven andaba por ahí antes de que saliera el sol. Ahora estaba de pie frente a una puerta abierta, con una anciana con un cigarro largo observándolo con ojos silenciosos y sin vida. Freminet solo pudo llevarse a Percy la ropa que llevaba puesta. Cualquier otra cosa era demasiado grande o pesada para un viaje tan largo. Eso significaba que tenía que dejar atrás todos sus libros de cuentos de hadas, guardados en el pequeño estante de la biblioteca de su casa. Al menos sabía que estaban a salvo. Tararea finalmente la dama, dando una calada a su humo mientras parparea con sus ojos delineados, ¿y dónde están tus padres? Se fue. Responde simplemente. MMM. Vale, murmura con un gruñido, extendiendo la mano hacia atrás, sacando un portapapeles y escribiendo con diligencia. ¿Y cómo supiste a aquel lugar? Parpadeó como un búho. Mi mamá me dijo que viniera aquí. La anciana tararea un apagado que suena vagamente parecido a una carcajada. Como si hubiera algo gracioso en eso. Freminet no le ve la gracia a su declaración, pero siendo justos, no ha sentido nada desde que entró en la habitación de su mamá. Solo un entumecimiento frío y profundo. Como si las olas lo hubieran golpeado y lo hubieran arrastrado a un lugar sin luz. Quizás sea solo eso. Bueno, supongo que hay espacio ahora mismo. Le da la vuelta a un papel, antes de agacharse y señalarle las manos. Se quita el puro de la boca y le echa humo. Huele fatal. Firme aquí. Freminet obedece sin quejarse, sujetando a Percy en el hueco del brazo mientras escribe su nombre con la mano torcida. Ella recupera el portapapeles y se aparta de la puerta, indicándole que entre. Bienvenido a la casa del hogar, muchacho. Me da la bienvenida desapasionadamente. Freminet entra. Todo es una niebla después. Freminet tenía fama de ser un niño delicado. Su piel siempre fue de un blanco fantasmal permanente, desgarbada y fácil de lastimar y formar costras ante la más mínima herida. Sus manos casi siempre estaban cubiertas de vendas viejas y sucias, con las palmas enrojecidas e irritadas por el roce de la gasa. A menudo le sangraba la nariz sin previo aviso, tiñendo de rojo intenso la ropa que llevaba puesta si no controlaba el flujo de sangre con la suficiente rapidez. No había sido un gran problema cuando aún vivía con su mamá. Ella lo mimaba y a veces lo regañaba por manchar su ropa nueva, pero no llegaba más lejos.
Él sabía que estaba estresada y cansada, y su preocupación por él era algo natural, dado su frágil constitución. Lo extraña muchísimo. Extraña no tener que preocuparse por si conseguirá comida. Extraña los días en que solo tenía que preocuparse por leer cuentos después de dormir y limpiar los pañuelos ensangrentados de mamá. Tiembla ante la lluvia fría que golpea las paredes del cobertizo, y la madera cruje en protesta. Se lleva las manitas a la boca, exhalando con la esperanza de calentarse las manos heladas. Freminet quiere suplicar que lo dejen entrar de nuevo. Implorarle perdón al director por su incompetencia y jurar ser mejor la próxima vez. Se pondría a llorar de rodillas si fuera necesario. Pero sabe que es una empresa inútil. El director les había dicho explícitamente a todos los niños que habría graves consecuencias si alguno intentaba tomar más comida de la que le correspondía. Sabía que la directora nunca amenazaba a la ligera, y Freminet tenía la más firme intención de escucharla. Al fin y al cabo, los buenos chicos hacen lo que se les dice, pero tenía muchísima hambre. Los chicos mayores se habían vuelto más audaces al tomar sus porciones, ya que Freminet era demasiado pequeño y débil para siquiera pensar en luchar por recuperarlo. Así que, cuando la directora lo descubrió, cumplió su amenaza y lo encerró en el cobertizo del orfanato. Dijo que solo pensaría en dejarlo salir después de 2 días completos, y que solo lo decidiría cuando considerara que había aprendido la lección. Era una mujer malvada, nada que ver con mamá. Debía ser el equivalente humano de una gorgona, con ojos finos y fríos que te convertían en piedra. Llevaba un delineador de ojos grueso, como el carbón, y lucía un corte de pelo corto impecable y oscuro, con un maquillaje de ébano recortado, a juego con su corazón negro. Olía a humo y no sentía ninguna paciencia ni cariño por ninguno de los niños, lo que le recordaba a cómo había sido su padre biológico. La comparación le amarga un poco el corazón. En cualquier caso, Freminet había cosechado lo que sembró. Hizo algo malo y ahora lo castigan. El típico castigo. Debería haberlo previsto. Pero ahora está encerrado en una caja completamente oscura, apenas lo suficientemente grande para que quepa un caballo dentro y repleta de herramientas afiladas y peligrosas, y desea estar en cualquier lugar menos aquí. Freminet se pregunta si enfermará al final de su castigo. Mamá apenas había reunido el dinero para las medicinas cuando se resfrió. Duda que el director le ofrezca el mismo sacrificio. Se estremece, agarrándose los antebrazos con los dedos fríos. Hace mucho frío. Durante el día, el cobertizo es un horno de calor y sudor. El óxido y el hierro de las herramientas llenan el espacio con un olor a metal tan intenso que le provoca náuseas. Por la noche, el cobertizo desciende a una temperatura gélida que su ropa apenas retiene el calor. Está completamente oscuro, ni siquiera puede distinguir su mano justo delante de su cara. Y había sido malo entonces, durante el día. Ahora, sin embargo, es de alguna manera peor. Porque es de noche y llueve, y el agua mece precariamente las paredes de madera a su alrededor con la fuerza de los vientos aulladores. Múltiples goteras brotan del techo agujereado del cobertizo, y el sonido de las gotas de agua al caer le llena los oídos. Freminet intenta por todos los medios no mojarse, refugiándose en uno de los rincones más secos de la habitación, pero es inútil. La humedad por sí sola deja su pelo y ropa alborotados incómodamente húmedos, y tiembla de frío. Cierra los ojos con fuerza e imagina que está en el fondo del océano. Imagina que todos sus amigos el zorro, el burro, el cuervo y el dragón están allí con él, descubriendo un cofre del tesoro cerrado. El zorro intenta abrir la cerradura, mientras el dragón dice que es mejor no tocar el tesoro ajeno. Freminet está de acuerdo, pero también quiere ver qué hay dentro. Quizás sea mora, la reluciente. Exclama el cuervo, y el burro dice que espera que contenga un barril de manzanas. Una gota de agua fría le salpica el pelo, y Freminet suelta un grito de sorpresa. Intenta levantar la vista, incluso en la oscuridad total, y otra gota le cae directamente en la cara. Se da cuenta con horror de que ha surgido otra fuga, esta vez justo encima de él. No puede permitirse moverse de donde está acurrucado, por miedo a caerse o, peor aún, cortarse con alguna de las herramientas oxidadas que resonaban a su alrededor. Eso definitivamente lo enfermaría. Unas gotas más caen sobre su cabeza, deslizándose por su frente mientras un escalofrío lo recorre. Freminet se muerde el labio tembloroso y se resigna a su destino, apoyando la cabeza contra el frío cuerpo metálico de Pers. Cierra los ojos con fuerza, ignorando la niebla que los rodea, mientras busca a su padre, lejos de aquí.
En las profundidades de las cálidas y acogedoras aguas de su mente, la corriente lo arrastra y lo arrastra, de vuelta, abajo, abajo. Se imaginó a todos sus amigos reunidos alrededor de una cálida chimenea, cantando y jugando. El dragón era demasiado grande para caber en el sofá con ellos, así que extendió su enorme cuerpo alrededor del sofá, formando un escudo protector. Su mamá entra con un pollo rostizado entero humeando junto con papas al horno y cazuela de boniato, mientras le sonríe cálidamente, como siempre. Lleva su viejo delantal con estampado de peces y sus ojos brillan con vitalidad. Su piel pecosa, rosada y saludable, tal como la recordaba. Todos la ayudan a poner la mesa, lo suficiente para que quepan todos en un solo lugar. Comen con gusto y alaban la comida de su madre. Freminet sonríe feliz y se da un festín con su cena, limpiando su mesa 2 veces mientras disfruta de la felicidad de su amigo. Aquí está calentito y alimentado. Aquí tiene un techo seguro y una chimenea para calentarse, junto a amigos que lo aprecian por lo que es. Aquí, con sus amigos y su madre, está a salvo. Es todo lo que siempre quiso. El día en que Freminet conoce a Linnea y Lynette fue uno que originalmente había temido. Si pasar el día en el orfanato mientras el director estaba presente era comparable a caminar sobre cáscaras de huevo, entonces hacerlo mientras el padre estaba presente era más como caminar sobre vidrios rotos. Peligroso y fácil de arruinar. Las consecuencias de perder el equilibrio serían nefastas. Padre tenía programada una visita a principios de cada mes. Ella solo se quedaba una semana o menos, probablemente solo para mantenerse al tanto del estado del orfanato, pero esos días siempre eran los más aterradores en el hogar. Todo niño, sin importar su edad o temperamento, es lo suficientemente sabio como para guardar silencio, no callarse. No se podían tener peleas ni siquiera conversaciones normales cuando papá visitaba, la tensión era tan densa que solo se podían transmitir susurros. Freminet casi espera con ansias sus visitas, si eso significa que nadie va a entrometerse y tratar de robarle su comida. Casi. Sin embargo, el día que padre finalmente llega, lo hace con la sorprendente presencia de 2 adolescentes siguiéndola de cerca. Un chico llevaba el pelo desaliñado y recogido, mientras que la chica llevaba el pelo largo recogido hacia atrás de forma desordenada, con 2 orejas felinas que le señalaban la cabeza. Ambos parecen unos años mayores que Freminet y se parecen mucho a pesar de ser de géneros opuestos. Probablemente sean parientes, quizás hermanos. También lucen notablemente bien cuidados, como si hubieran salido directamente de la casa de un noble. Freminet casi se sentiría tentado a decir que son hijos de nobles, si no fuera por sus rasgos demacrados y oscurecidos. La suciedad y el hollín se adhieren a sus cuerpos, como si acabaran de salir de un incendio. También hay una mirada aguda y defensiva en ambos ojos, con pupilas de acero frío mientras observan fijamente a la multitud frente a ellos. La expresión de la chica es plana pero claramente tensa, mientras que el rostro del chico está contraído con lo que parece ser una intensidad contenida. Miran con cierta ferocidad el comedor lleno de niños, observándolos de arriba a abajo, como si los estuvieran evaluando. Escuchen bien, solo lo diré una vez, anuncia el padre, con voz serena que se escucha en el comedor en silencio, estos nuevos invitados serán sus nuevos hermanos, e hijos. Trátenlos como se tratarían entre sí, o así se beneficiarán todos. Sí, padre, un coro de voces robóticas resuena a través del enorme comedor, perfectamente sincronizadas con suficiente práctica. En silencio, Freminet se desespera, haciendo una mueca. Se pregunta si tendrá que lidiar con 2 nuevos torturadores que intentan robarle sus porciones. Al parecer, no se desespera con la suficiente discreción. Freminet grita el padre, y el niño intenta no saltar y desmayarse solo del susto. ¿Por qué no les muestras a tus nuevos hermanos sus habitaciones? Dales a ambos una bienvenida cálida y apropiada. Sí, padre, responde Freminet por instinto, clavándose medialunas en las palmas con el esfuerzo de luchar contra un temblor. El comedor se llena de un silencio sepulcral en cuanto padre da la orden. Su miedo vacilante solo lo mantiene en su sitio un instante. Impulsa sus piernas hacia adelante, felicitándose por no caerse solo por la abrumadora presión mientras se acerca temblorosamente. El último lugar donde quiere estar es en el centro de atención, pero desafiar una de las órdenes directas de padre es un destino peor que la muerte. Intenta ignorar las decenas de miradas que lo observan mientras, en silencio, llama a los hermanos para que se acerquen, intentando no parecer demasiado patético delante de sus nuevos hermanos.
Mantiene la vista fija en el suelo alfombrado mientras los guía por los pasillos, con la mandíbula tan tensa que probablemente no podría abrirla ni aunque lo intentara. Por suerte, los hermanos que lo seguían tampoco parecían muy ansiosos por romper el silencio, y optaron por observar con curiosidad su nuevo entorno, a veces susurrándose algo entre ellos. Se tomaron su tiempo para recorrer los pasillos sinuosos, decorados con muebles reales. Pronto llega a una de las habitaciones desocupadas, con dos camas individuales, limpias y ordenadas, a cada lado. Las gemelas entran sin dudarlo, echando un vistazo rápido a la habitación mientras Freminet murmura información. El toque de queda es a las 9, murmura, con los ojos pegados al suelo mientras mueve la muñeca. El desayuno es a las 8 todos los días. No llegues tarde, advierte. Al principio, ninguno de los hermanos dice nada, ocupados barriendo el nuevo ambiente. La niña levanta la mesita de noche y mira debajo de un viejo barco decorado con botellas, mientras el niño levanta una de las camas de su desgastado marco, sin prestarle atención. ¿Buscan algo? ¿Una vía de escape? No es la habitación más bonita, claro. Dada la cantidad de huérfanos que viven en la casa, siempre alojaban a varios niños en una misma habitación, pero tampoco estaba tan mal. ¿No les gustaba? Ni siquiera llevaban una hora aquí. Freminet se pregunta si debería irse ya. Ya puede hacerlo, ¿no? Ambos están ocupados y ni siquiera le han contestado, aunque a él tampoco le importa. Ninguno le debe nada, ni siquiera respeto. Podría atribuir su indiferencia a eso. A su desinterés por entretener a gente como él. Sin embargo, incluso entonces, el razonamiento le falla, pues sus ojos no pueden pasar por alto el estado de los niños mayores. Ahora es evidente que ambos adolescentes irradian ansiedad. Miran hacia atrás con frecuencia, incluso cuando Freminet sabe que solo verán paredes de hormigón. El chico mantiene la misma mirada pensativa que tenía en el comedor, mientras que la chica está más abatida, incluso asustada. Le tiemblan las manos al manipular las almohadas. Los temblores residuales, ambos zapatos están manchados con motas de sangre seca y salpicada sobre sus botas gastadas. Sangre, se da cuenta Freminet tardíamente, con la mirada endurecida, es sangre. Cuando Freminet llegó al orfanato, solo tenía miedo, pues aún se estaba acostumbrando a la omnipresente cadena alimenticia del lugar. Le llevó semanas dominarse y aprender que debía priorizarse a sí mismo por encima de todo si quería salir vivo de allí. Sin embargo, no se encontraron emociones en estos dos. Se mueven con soltura y experiencia, a pesar de su temblor. Cuando alguno de ellos nota que sus extremidades tiemblan, se lo quitan de encima como si fuera una plaga molesta. Por alguna razón, su comportamiento le provoca picazón en la piel de anticipación. Freminet no pretenderá saber lo que pasaron estos dos, ni cómo acabaron exactamente en manos de alguien como padre. Duda que él tampoco quiera saberlo. Pero no hay forma de que haya sido nada bueno. Estos adolescentes trabajan como una máquina bien engrasada, a pesar del evidente estrés que pesa sobre sus hombros. Es como si hubieran vivido en él, como si hubieran aprendido a trabajar con esa presión. Freminet habría matado por tener algún tipo de seguridad, por saber que iba por buen camino. Su yo más joven a menudo no sabía lo que hacía, y una simple palabra de aliento en un lugar tan oscuro y aterrador lo habría tranquilizado, aunque fuera un poco. A pesar de sus nervios, el pensamiento lo conmueve lo suficiente como para hablar. No os preocupéis, dice Freminet de repente, expresando sus pensamientos antes de poder detenerse, ambos estarán bien. Y lo dice en serio. Puede que ni la chica ni el chico tengan músculos, pero parecen bastante bien alimentados y mucho más sanos que el propio cuerpo demacrado de Freminet. También son mayores y mucho más altos que él, lo que les garantiza una ventaja natural. Además, está el simple hecho de que el propio padre había venido a presentarlos personalmente, dándoles inconscientemente a ambos una protección sembrada por el miedo a la ira de su padre. Sí. Estarán bien. Nadie se meterá con ellos. A pesar de su seguridad, Freminet casi se arrepiente de sus palabras anteriores al ver cómo ambos hermanos lo miran de golpe, con los ojos abiertos y atónitos. Se quedan paralizados, con los ojos desorbitados, como si no hubieran esperado sus palabras. Siente como si lo estuvieran analizando con la mirada, como si no lo hubieran notado antes. ¿Dije algo malo? Pensó con inquietud, retorciéndose las manos. ¿Fue porque no dije nada durante el camino? ¿No esperaban que hablara? Creo que voy a vomitar.
Estaba a punto de soltar una disculpa y salir corriendo cuando el chico dio un paso al frente, con una postura cautelosa pero algo insegura. De cerca, Freminet distinguió su ralo cabello gris y su tez juvenil, con los ojos desgastados por unas ojeras oscuras. Su cuerpo rígido se desinfló un poco, como si finalmente se aliviara de la tensión constante que soportaba. Gracias, dice el chico, y su voz suena extrañamente sincera. Freminet parpadeó con aire de búho antes de apretar los labios y asentir. Ninguno de los dos dice otra palabra mientras Freminet se va, cerrando la puerta silenciosamente detrás de él. Y ahí termina todo. En realidad no ocurre nada hasta unos días después, cuando el padre termina las tareas que le quedan en el orfanato. Se marcha sin hacer ruido, tan silenciosamente como entró. Solo puede suponer que los dos adolescentes se están adaptando bastante bien, ahora que han pasado unos días y han tenido la oportunidad de establecer una rutina. El director probablemente ya debería haberles dado un horario adecuado. No es que él lo supiera. Los hermanos probablemente habrían captado la rutina del mayor, lo que haría casi imposible encontrarse sin un esfuerzo deliberado. Y en las pocas ocasiones en que había visto a los dos adolescentes la mayoría de las veces en el comedor durante las comidas, Freminet había decidido mantenerse alejado de ellos. Su encuentro pudo haber sido breve y conciso, pero probablemente fue una de las interacciones más positivas que Freminet había tenido con alguien mayor que él. Espera que el amable encuentro haya bastado para disuadirlos de provocar su ira. Por otra parte, quizá Freminet se estaba metiendo en un lío. No le sorprendería que ya hubieran olvidado su existencia, otro instante fugaz destinado al olvido. Siempre ha sido fácil olvidar a alguien como Freminet. Cuando papá se va, las cosas en el orfanato finalmente vuelven a la normalidad. Todos los huérfanos parecen suspirar colectivamente al disiparse la alta tensión, y los niños parecen volver a sus rutinas habituales. Las conversaciones ruidosas y las escaramuzas se reanudan, y en cierto modo, todo vuelve a sentirse como en el hogar. Para Freminet y los demás niños más pequeños, sin embargo, eso significa tener que preocuparse de que los molesten de nuevo. Más específicamente, de que les roben sus porciones de comida. Los mayores vuelven a aterrorizar a los más pequeños, atreviéndose a robarles sus escasas porciones sabiendo que no pueden contraatacar físicamente. Mientras un conflicto como ese no desemboque en una pelea con moretones y sangre, que requiera papeleo e informes, al director le da igual. Su apatía significa que los niños como Freminet no pueden defenderse a menos que quieran un castigo apropiado. Convierte el comedor a la hora del almuerzo en un baño de sangre unilateral, pero cuando todos tienen hambre a nadie parece importarle realmente. Entonces, cuando Freminet es empujado al suelo del baño y maltratado por un niño mayor para quitarle su magro sándwich, realmente debería haber esperado que eso sucediera. Había intentado escabullirse hasta el baño para comer en secreto, y lo más rápido posible, pero claramente alguien debe haberlo visto y seguido. Eso, o Freminet tiene la peor suerte del mundo. El chico mayor no había sido malo al principio, considerando todo. Lo agarró del cuello, lo levantó lo suficiente como para que colgara en el aire y simplemente exigió la comida. Una cortesía considerando que no fue inmediatamente a tirarle del pelo y a retorcerle el brazo. Freminet tiene suerte de haber tirado a Pers al suelo, lejos del altercado. Normalmente, Freminet sería lo suficientemente sabio como para reconocer una empresa infructuosa al verla. No es tonto. El chico aparenta casi el doble de su edad y peso, y tenía un brillo peligroso que le indicaba que no estaba de humor para la paciencia. No querría dar por sentada la caridad del chico. Normalmente, renunciaría a cualquier comida a cambio de no que le hundieran la cara. Pero Freminet tiene muchísima hambre y no está seguro de sobrevivir otra noche dando vueltas y vueltas lleno de sartenes de hambre. El hambre lo vuelve estúpido. Nubla su mente aguda y su juicio sabio. Por eso, sin pensarlo, le clava un dedo en el ojo e intenta huir, con el instinto de supervivencia ardiendo como una púa candente. El mayor grita y lo deja caer como si se hubiera quemado, siseando de dolor al frotarse el lugar. Freminet se pone de pie tambaleándose, aprovechando la oportunidad para escapar. Como era de esperar, no funciona. Siente una arcada repentina cuando una mano le tira de la nuca, tirándolo hacia atrás con tanta fuerza que tropieza. Freminet se corta las venas y abraza su escasa comida, apretándola contra el pecho mientras lo maltratan y lo empujan al frío suelo de baldosas. El chico mayor se aferra la nuca con los dedos y golpea la cara de Freminet contra el suelo, profiriendo insultos mientras intentan que lo suelte.
Una punzada de dolor intenso le recorre el cuerpo mientras grita, con la cabeza latiendo desesperadamente, pero se niega obstinadamente a soltarse. Probablemente debería rendirse. Freminet solo puede acurrucarse en una bola defensiva por un tiempo antes de cansarse, pero tenía tanta hambre que no quiere volver al cobertizo. El crujido de una puerta al abrirse resuena de fondo, antes de que la voz de otro niño, furiosa, suene fuerte. Le suena extrañamente familiar, pero no sabe de dónde la ha oído antes. No entiende lo que dicen, solo que el chico encima de él empieza a gritar, con frustración y molestia evidentes en su voz. Voces enfurecidas resuenan por la habitación. Múltiples voces y palabras escapan de Freminet mientras el zumbido en los oídos le pica dolorosamente. En un instante, estaba inmovilizado contra el suelo por el peso de un cuerpo, y al siguiente, libre. El peso y la presencia sobre él habían desaparecido. No registraba lo que sucedía a su alrededor, respirando con dificultad mientras el zumbido en sus oídos amortiguaba todo lo que lo rodeaba. Freminet intenta levantarse del suelo, tambaleándose débilmente y sujetándosela frente al sentir un nuevo moretón latir en ella. Gime de dolor silencioso, apretando los dientes mientras el lejano sabor a hierro le llena la boca. Necesito salir, piensa, necesito salir. ¿Estás bien? Pregunta una voz suave y tranquila, como si estuviera prácticamente encima de él. Da un respingo y abre los ojos llorosos, fulminándolos con la mirada hacia la voz que ni siquiera había notado. Casi al instante la reconoce como la chica de aquella noche, incluso con ropa nueva. Lleva una delicada camisa de lunares sobre una falda overall. Sus orejas de gato se erguían esponjosas en la parte superior de su cabeza mientras se arrodillaba justo frente a él, contrastando con la mirada inexpresiva que le atravesaba el alma. Ella se inclinó hacia adelante, con la mirada impasible sobre él, y su rostro neutral se desvaneció en una leve mueca que cruzó sus facciones. Freminet se dio cuenta tardíamente de que un hilillo constante de líquido tibio le goteaba de la nariz. La hemorragia pasaba prácticamente desapercibida ante el dolor que le infligían los recientes moretones. Freminet no luce estelar en un día normal. Su cuerpo es frágil y parece incapaz de sostener peso, así que solo puede imaginarse cómo debe verse ahora, magullado, demacrado y tendido en el suelo del baño. ¿Lo vio con la cara destrozada? ¡Qué vergüenza! Estoy bien, se esfuerza por pronunciar las palabras, con la voz temblorosa y tensa. Freminet se incorpora con esfuerzo, doblando dolorosamente las rodillas magulladas mientras se limpia la suciedad que le queda. Siente un hilillo de sangre correr por sus fosas nasales y labios, pero solo le duele la nariz. ¿Al menos no está rota? Reajustó su agarre sobre el sándwich, con la guardia aún en alto mientras lo abrazaba contra su pecho. Probablemente ya estaría aplastado y frío, pero a Freminet, sinceramente, le daba igual. Podría haberlo tirado al asqueroso suelo del baño y aún así se lo habría comido. Hay sangre. Aquí, señala con un dedo delicado el espacio entre sus labios y su nariz, recordándole su hemorragia nasal, justo aquí. Bien, balbucea, apenas reprimiendo las ganas repentinas de vomitar mientras se atraganta. Estoy bien. Me sangra la nariz a menudo. Es normal y... Eso no suena sano, comenta la chica, como si no fuera obvio. Su tono era casi objetivo, ladeando la cabeza mientras lo miraba fijamente. ¿Que te golpeen también es normal? ¿Así es como te sangra la nariz? Cállate, piensa con cansancio, casi expresando sus pensamientos también. Freminet aún se sostiene la cabeza con debilidad, cerrando los ojos doloridos mientras lucha contra las ganas de vomitar. Por favor, deja de hablarme, por favor, déjame en paz. Casi quiere darle un mordisco tentador, pero la idea de comer mientras alguien lo mira así lo asusta un poco. ¿Necesita salir? Freminet se estremece cuando un nuevo cuerpo aparece de repente detrás de él, pero se sorprende cuando lo ignora por completo y simplemente pasa a su lado para moverse al lado de la chica, sentándose con un gruñido mientras murmura entre dientes. Freminet se da cuenta tarde de que es el mismo chico que vio con la chica la última vez. Su hermano, piensa. Solo que ahora luce dos moretones recientes en la cara, la irritación le hace una mueca. Se pasa una mano por el pelo ralo, con expresión tempestuosa y llena de ira. Freminet teme que en un segundo el ataque se dirija hacia él. Corre, grita su mente. Lo que sea que quieran de ti, no puede ser bueno. Te lastimaste, repite la chica, con la atención ahora puesta en el chico. Se llevó la mano a la cara, señalando su mejilla y frente. Aquí. Y aquí. Y allí.
Apenas es un rasguño, resopla el chico con un gruñido, reajustándose el sombrero de copa en la cabeza. Solo soy Lin, un poco oxidado. Sabes que no busco peleas que no puedo ganar. Supongamos que es cierto por un momento, refunfuña con irritación. ¿De verdad tenías que lanzarte y empezar a golpear a alguien? Apenas llevas una semana y ya nos vas a meter en problemas. Bueno, eso no es justo, responde el chico, señalando animadamente a Freminet con indiferencia, sin darse cuenta de cómo salta. Literalmente lo viste tirar a este tipo al suelo. Totalmente indefenso. ¿Me estás diciendo que debería haberle preguntado educadamente por qué intentaba causarle una lesión cerebral a un niño pequeño? ¿Qué otra cosa se suponía que debía hacer? Solo digo que tienes que tener más cuidado, si sea, a punto de golpearlo en la cabeza. Estas ya no son las calles, Linney. Ninguno de los dos puede salirse con la suya. No podemos permitirnos meternos en problemas aquí a menos que queramos que nos echen. Oh, por favor, se burló el chico, ¿de verdad creen que dejarán que un chico se salga con la suya golpeando a un niño así? Si alguien aquí debería estar metido en problemas, debería ser la bella durmiente. ¿Qué? Gritó Freminet, demasiado aturdido por las implicaciones de las palabras del chico. Freminet giró la cabeza bruscamente, de vuelta al lugar por donde había salido el chico. Y he aquí que ve la figura del chico mayor que acababa de atormentarlo, desplomado contra la pared, completamente inconsciente. Tenía moretones en la cara, la piel alrededor del labio y el ojo izquierdo hinchados con manchas rojas y moradas. Su aspecto era mucho peor que el del chico canoso. Oh. Oh, mierda. Idiota. ¿Por qué hiciste eso? Espeta Freminet, dirigiendo su atención a los hermanos. Olvida su miedo y nerviosismo, reemplazados por una ira impulsada por el miedo. ¿En qué estaban pensando? Oye. ¿Por qué te enojas conmigo? Te acabo de salvar. Replica el mayor con un bufido, mirando furioso al menor. Freminet probablemente se habría estremecido y se habría apartado de su vista si hubiera estado menos enojado. No lo entiendes. Empezar peleas va contra las reglas. Ahora sí que nos meteremos en problemas. ¿Por qué nos meteríamos en problemas? Preguntó el chico, frunciendo el ceño, visiblemente confundido. ¿No podemos decir que fue en defensa propia? El tipo literalmente intentaba partirte la cara. No le veo el problema. Claro que no, gruñe Freminet, con las manos temblorosas y el ceño fruncido. Aún no sabes cómo funcionan las cosas aquí. No sabes cómo es, no sabes nada. Cosas como esta, señala al chico inconsciente que está detrás de él, no están permitidas. ¿Qué? ¿Así que ibas a dejar que te hiciera eso? ¿Te parecería bien? No. Grita Freminet con petulancia, con las emociones a flor de piel. Aprieta los dientes, con los ojos empañados por la mezcla de frustración, ira y miedo que le inunda la cabeza. Las aguas de su mente se agitan violentamente, olas que le golpean el cráneo mientras el corazón le late en los oídos. Claro que no. Lo odio. Lo odio. Yo, sorbe furioso, con lágrimas en los ojos afligidos. Se levanta la manga y se la seca con irritación, repitiendo la acción mientras más lágrimas brotan de sus ojos. No quiero que me lastimen más. Estoy harto de que me molesten, harto de pasar hambre, yo. Extraña a mamá. Extraña muchísimo a su mamá. Freminet solo desearía que viniera a rescatarlo de este lugar, que lo recogiera y se disculpara por haberlo dejado aquí solo tanto tiempo. La perdonaría al instante. Se hundiría en sus cálidos brazos y la abrazaría, lloraría, y por fin volvería a sentirse a salvo. Le rogaría que no lo obligara a devolver a ese lugar malvado, que le prometiera que se portaría bien y se portaría bien el resto de su vida si eso era necesario. Odio tanto este lugar, se queja patéticamente, con los hombros derrumbándose. Freminet esconde los ojos tras las manos, sin querer mirar a ninguno de los dos adolescentes a la cara. Quiero ir a casa, solo quiero ir a casa. Por un rato, no se oye nada más que el sollozo lloroso de Freminet. La gasa que le envolvía las manos estaba manchada con sus lágrimas, pero Freminet no encontraba en sí mismo la fuerza para preocuparse. La fuerza en sus extremidades flaqueó y la energía que una vez tuvo se desvaneció como agua, dejándolo agotado y demasiado exhausto para preocuparse por nada. Unos murmullos bajos llegan a sus oídos, demasiado bajos para que los distinga, antes de sentir una mano sobre su hombro. Freminet ni siquiera tiene la energía para estremecerse ante el contacto. Solo logra temblar.
Oye, le dice en voz baja, suave y gentil. La mano acaricia su hombro, intentando calmar sus emociones desbordantes. Oye, está bien. Todo está bien ahora. Sus palabras no llegan a Freminet. De hecho, lo conmueven aún más, y las lágrimas brotan de sus ojos con más fuerza mientras sorbe por la nariz. Mierda. Lo siento, por favor, no llores, suda el adolescente mayor, probablemente pensando que él tiene la culpa de los nuevos llantos del chico. Mira. Mírame un segundo. A pesar de su nerviosa aprensión, Freminet logra apartar las manos de la cara y obedecer las órdenes del niño. La luz amarillenta y vibrante se refleja en sus sensibles ojos, hinchados y sensibles por el llanto. Aquí, de cerca, los rasgos del niño se le ven más claros a Freminet. Sus ojos color vígaro brillaban con intensidad, con cierta alegría presente en ellos. Sus labios se curvaron en una sonrisa radiante al ver los ojos llorosos de Freminet. Su sonrisa alegre era completamente opuesta a su anterior ceño fruncido y furioso. Girando el brazo como si intentara ser llamativo, se quitó el sombrero de copa con entusiasmo, hundiendo el brazo hasta el codo. Cuando empezó a sacar el brazo del sombrero, Freminet se quedó boquiabierto al ver que el adolescente sacaba un persileso. Tada. El adolescente sonríe con dientes, extendiendo a Pers hacia un sorprendido Freminet. Freminet extiende la mano y prácticamente le arrebata a Pers de las manos, abrazándolo con fuerza ahora que está de vuelta en sus brazos. La presencia de su amigo calma al instante a Freminet de su sorpresa y confusión, meciéndose de un lado a otro mientras lo abraza con fuerza. Te vi llevándolo cuando nos trajiste a nuestras habitaciones. Pensé que era tuyo. Le informa el niño mayor, sin que parezca importarle la forma en que Freminet mima el juguete. Le sonríe suavemente, ajustándose el sombrero. No quiero que lo pierdas. Parece importante para ti. Freminet sorbe entre lágrimas, separando un poco a Pers de su pecho. Sí que lo es, confiesa en voz baja y quebrada. El adolescente asiente, como si ya hubiera adivinado la respuesta. En silencio, la chica se arrodilla junto a su hermano, con cierta inseguridad al mirarlo a ambos. Cuando el adolescente hace un gesto con la cabeza hacia Freminet, ella parece decidirse y busca en su bolsillo. Freminet la observa con cautela mientras ella parece sacar un pañuelo, observándolo con asombro y confusión al extenderlo hacia él. Lo agarra con sigilo, inspeccionando el estampado de gato atigrado gris impreso en la suave tela que sostiene. Levanta la vista lentamente, frunciendo el ceño, pensando en la razón exacta por la que le habían regalado esto. ¿Estaba intentando regalárselo? Es adorable, sí. Nariz, dice la chica simplemente, en voz baja mientras junta las manos. Freminet abre los ojos de par en par al comprenderlo, recordando de repente la horrible hemorragia nasal que aún debía de tener. Antes de que Freminet pueda decir nada, la puerta del baño se abre de golpe. De pie en el umbral, la directora, con toda su gloria, y su aura fría y peligrosa, analiza fríamente la escena. Sus ojos se entrecierran y se centran en el chico que está detrás de ellos, antes de volverse hacia el trío con una mirada asesina. Hola, niños, dice el director con voz entrecortada e impaciente. ¿Podría alguno de ustedes contarme qué ha pasado aquí? ¿Y por qué, posiblemente, uno de sus hermanos está encorvado contra la pared, inconsciente? Ninguno de ellos se atreve a decir nada por un momento, el aire está tenso. Señorita, puedo asegurarle que ninguno de nosotros instigó la pelea, comienza con cautela la niña mayor antes de ser interrumpida de repente. Entonces, ¿admite que fue una pelea? ¿Cómo dice, señora Linette? Declara la señora, con un destello cruel que encoge al niño que tiene delante. Entiendo que usted y su hermano sean nuevos aquí, pero las peleas físicas de cualquier tipo, ya sea en defensa propia o no, están estrictamente prohibidas. Ambas partes son culpables y, por lo tanto, deben ser... Fui yo. Grita Freminet de repente. Yo lo hice. Yo empecé la pelea. ¿Por qué hago esto? Se pregunta en pánico, con el corazón latiendo aceleradamente. Dios mío, ¿por qué hago esto? Ah, pregunta ella, mirándolo con una ceja enarcada. ¿Y qué hay de estos dos? ¿Acaso nuestros nuevos invitados se hicieron esos moretones? Freminet observa cómo los ojos del chico se abren de par en par, mientras su mano roza las heridas de su rostro. Se muerde la mejilla, intentando concentrarse únicamente en el director. No dejes lugar a dudas, Suga, no la hagas pensar dos veces. Lo hice, explica con la voz entrecortada pero firme.
Ellos, estaban aquí cuando peleamos. Pensé que estaban con él y. Me asusté. El director lo mira fijamente, con sus ojos ensombrecidos intentando derrumbarlo. Sin embargo, Freminet se mantiene firme, incluso cuando le tiemblan las manos. Finalmente, después de tanto tiempo, la directora deja escapar un suspiro de resignación, con una mirada malvada mientras su expresión se transforma en una mueca de disgusto. Ah, Freminet. Tan joven, y aún así sigues causando problemas. Quizás debería haberme dado cuenta de esto. El sonido de una dolorosa bofetada resuena en el baño silencioso. Freminet grita al desplomarse en el suelo por la fuerza de la mano del director. Se ahueca la mejilla enrojecida entre las manos, intentando levantarse temblorosamente mientras el mundo da vueltas. Levántate, espeta, sin ninguna amabilidad en su tono, si sigues comportándote así haré que tu muñeca visite la caldera. ¿Me explico? El corazón de Freminet latía con fuerza, apretándose contra Pers ante las mordaces palabras. Intentaba mantener la mirada fija en el suelo, apretando los labios para evitar que le temblaran. Sí, señora, susurra, temblando como una hoja ante la advertencia. Freminet ha soportado muchas cosas a lo largo de su vida, pero la idea de perder a Pers, su única amiga, es algo que teme que su corazón no pueda soportar. Y mis más sinceras disculpas a ustedes, mis nuevos huéspedes, se disculpa, sin rastro de compasión en sus formales palabras. Espero que no se tomen a pecho las acciones de Freminet. Aquí, en la casa del hogar, nada es más importante que mantener el amor en nuestra familia. Discutir entre ustedes está estrictamente prohibido, y pueden estar seguros de que será castigado como corresponde. La directora no dijo nada más, sino que extendió su mano cuidada y agarró su pálida muñeca con fuerza. Prácticamente lo sacó a rastras del baño, sin siquiera darle la oportunidad de ver las reacciones del adolescente. Y así, Freminet pasa otras 2 noches encerrado en el cobertizo del orfanato. Con el verano finalmente dando paso al otoño, un frío gélido empieza a impregnar el aire en la estrecha habitación. Si hubiera ventanas, probablemente ya estarían cubiertas por una fina capa de hielo. Freminet se acurruca en su rincón, apretando las rodillas contra el pecho con fuerza mientras intenta en vano conservar el calor. Está bastante seguro de que si se concentrara lo suficiente, podría ver su propio aliento sobre su rostro cada vez que exhalara, como el vapor de un dragón. El frío gélido se le escapa, como una mosca molesta en comparación con las terribles punzadas de hambre que atormentan a Freminet. Sus músculos y huesos crujen por el dolor de estar en una posición tan apretada durante tanto tiempo, pero no se atreve a moverse por miedo a que su estómago vuelva a aullar pidiendo comida. Curiosamente, la tristeza que siempre parece aferrarse a él se siente ligeramente ausente ahora, una sensación reflexiva invade sus emociones ahora que tiene la oportunidad de reflexionar. Freminet no quiere pensar mucho en los hermanos, no quiere imaginar cómo lo percibirían después de arriesgarse por ellos. Fue una estupidez haberlo hecho, sabiendo que acabaría pasando otra noche allí, pero no puede negar la obligación de ser voluntario por los adolescentes. El chico, por alguna razón, había repelido al perseguidor de Freminet en el momento, e incluso intentó animarlo después. Era desconcertante, la verdad, ya que ni siquiera conocía a Freminet y era prácticamente un desconocido. También para ellos eras un extraño, le recuerda una voz en su cabeza, y, sin embargo, aquí estás. Freminet gime en voz alta, esperando que el dolor de cabeza que se acumula tras sus ojos sea por el frío. Se golpea la cabeza contra el frío metal del cuerpo metálico de Percy y cierra los ojos, con el estrés golpeando su frágil mente. Finalmente se permite deleitarse con la vergüenza de haber llorado y sido tan vulnerable frente a esos dos, confesando su deseo de irse a casa. Como si volviera a ser pequeño. ¿En qué estaba pensando? Ya no importa. Con la amenaza del director aún presente, ya no puede arriesgarse a meterse en problemas. Ni siquiera por las cosas más sencillas, como llegar tarde al toque de queda o escuchar la campana del desayuno. Freminet es un chico fuerte, pero con el peligro de perder a Per sobre sus hombros, tendrá que mantenerse muy, muy lejos de cualquier cosa que pueda llevarlo a romper las reglas. Lo que probablemente debería incluir a esos dos adolescentes. No sabe mucho sobre ellos, pero por lo que dijo la chica, parece que meterse en peleas y riñas era algo común entre ellos. Eso explicaría por qué se mostraban tan indiferentes al dejar inconsciente a un chico. Si tenían esa indiferencia con su propio comportamiento, entonces Freminet no podía arriesgarse a asociarse con ellos.
Incluso si fueron extrañamente amables con él, y lucharon contra el chico con la intención de salvarlo, no puede permitirse cruzar esa barrera. Lo mejor a partir de ahora probablemente sea ignorarlos por completo. El pequeño solo puede esperar que recibir el peso del castigo de esta manera lo mantenga al menos en una posición más neutral, en lugar de hacer que Freminet sienta que les debe algo a cambio. Espera que los hermanos aprecien su sacrificio lo suficiente como para dejarlo en paz. Hunde la cabeza entre las rodillas y se aplasta el cuerpo, temblando violentamente mientras la gélida temperatura lo cala hasta los huesos. La fina ropa no cubre sus piernas desnudas. La gasa se le clava en la delicada piel mientras resiste el impulso de rascarse. Tendrá que acostumbrarse a que se agrieten de nuevo ahora que se acerca el invierno. Freminet cierra los ojos y tiembla patéticamente, imaginándose a sí mismo y a sus amigos patinando sobre hielo en un estanque congelado. El pelaje naranja del zorro se había transformado en un hermoso pelaje blanco invernal, mientras que el dragón tenía una sola y larga bufanda de lana envuelta alrededor de todo su largo y escamoso cuerpo. Formaban una larga conga, con los patines de hielo destrozándose contra el lago helado mientras intentaban no tropezar. El líder de la fila finalmente resbaló e inevitablemente hizo que todos los demás se estrellaran contra una gran pila de cuerpos riendo. Freminet resoplaba sin aliento, con las mejillas enrojecidas por el frío, sonriendo con los dientes mientras la alegría de su amigo se le contagiaba. Aquí, en las cálidas y relajantes aguas de su mente, las largas horas transcurren lentamente. Freminet no se siente triste ni por un instante. Está rodeado de amigos durante todo su castigo, y la risa y la diversión los siguen de cerca. Su esperanza de que sus hermanos lo dejaran en paz se desvanece casi inmediatamente, para gran disgusto de Freminet. Freminet regresa a su rutina sin mucha fanfarria, probablemente sin que nadie note su ausencia mientras pasa el tiempo en el cobertizo. Hace todo lo posible por mantener un perfil bajo y continuar con sus actividades lo más silenciosamente posible, trasteando con las piezas sueltas de su cama y completando las tareas básicas que le asignan sin quejarse. Funciona bien por un tiempo, para su alivio, así que, por supuesto, es entonces cuando su suerte decide acabarse. Tiene varios encontronazos con ellos al final de la tarde, donde sus rutinas coinciden con las de Freminet. Los mira solo una fracción de segundo antes de romperla, intentando fingir que no ha pasado nada. Pero es demasiado tarde. Intentan acercarse a él varias veces después, todo en tan solo unos días, pero Freminet se mantiene firme en su decisión de no comunicarse con ellos. Ambos varían sus métodos para acercarse a él, pero ambos son implacables. La chica siempre se acerca con pasos suaves, como zarpas silenciosas. Se acerca a él con sigilo, con la mayor tendencia a levantarse de su lado para no hacerlo. Parece comprender que Freminet es tan asustadizo como un ratón de algodón, así que siempre se asegura de hablarle con voz suave y las manos entrelazadas a la espalda. Él agradece el detalle, pero su acercamiento furtivo solo le provoca un infarto cada vez. El hermano, por otro lado, parece preferir un enfoque mucho más directo. En lugar de acercarse sigilosamente o algo por el estilo, lo ve desde el otro lado de la habitación y corre directo hacia él. Sus ojos se iluminan al reconocerlo y empieza a hacerle señas para que se acerque, lo que hace que a Freminet se le suba el corazón a la garganta. El adolescente le gritará sin pudor, sin importar el público presente, y lo perseguirá si Freminet se atreve a escapar, lo que ocurre siempre. ¡Hola! Grita el chico a sus espaldas, sin mostrar vergüenza alguna mientras grita en los pasillos. Freminet suda mientras se tambalea entre un grupo de niños, zigzagueando como un loco intentando escapar de su perseguidor. Dejen de correr. Solo quiero hablar, arcontes, son rápidos. Es horroroso, en todos los sentidos. Nunca antes había experimentado el miedo a ser perseguido, hasta que tuvo que esconderse bajo una de las mesas del comedor para librarse de su sobrecargo. Ahora Freminet se encuentra mirando constantemente por encima del hombro, esperando ansiosamente que una chica gata se le acerque sigilosamente o que un chico empiece a perseguirlo por medio orfanato. Intenta no perder el sueño, pero le cuesta calmarse después de días de este juego. Se pregunta cuándo dejarán de perseguirlo o al darse cuenta de que no lo alcanzarán. Freminet no entiende por qué se han esforzado tanto en hablar con él. Si él estuviera en su lugar y alguien intentara ignorarlo a propósito, Freminet habría estado encantado de darles su espacio si así lo deseaban. Es muy extraño, la verdad.
Todo llega a su punto álgido cuando Freminet se dirige al comedor a cenar una noche, con un poco de retraso en su asistencia, pues había estado ocupado en su habitación reparando a Pers. Al doblar una esquina para entrar, abre los ojos de par en par al ver la familiar cabellera canosa que se asomaba junto a la enorme puerta de madera. Estaba apoyado en la pared con los brazos cruzados, con expresión de aburrimiento desde donde se encontraba. ¿Qué hace aquí? Se pregunta en pánico. ¿Estará esperando algo? ¿A su hermana, quizá? Freminet sale de su ensimismamiento cuando el chico finalmente nota su presencia, abriendo de par en par sus ojos color vígaro al reconocerlo. Freminet se queda sin aliento, retrocediendo inconscientemente mientras aferra el relicario que lleva al cuello. Antes de que pueda hacer nada más, el chico habla. Te daré la comida de mis hermanas y mías si dejas de correr. Exclama el chico, esperando ya que Freminet echara a correr. No se equivocaba, pues el frágil chico ya había empezado a alejarse. Freminet se queda paralizado, sintiéndose como un ciervo deslumbrado. Dijo 2 raciones. Probablemente debería rechazarlas, largarse mientras aún pueda, pero para comer. Eso es demasiado bueno para dejarlo pasar. Demasiado bueno desde la perspectiva de Freminet, que a duras penas ha estado últimamente. Su estómago responde entonces, gruñendo ruidosamente mientras una mirada tímida le dibuja el rostro. Y así se arriesga. Aquí está sentado en el concurrido pasillo del comedor, bajo la cálida luz de las lámparas de araña, mientras se atiborda de comida. Su cena de hoy consiste en un aperitivo de ensalada de col y tomate, junto con roast beef, patatas, tomates asados y unas verduras cuyo nombre Freminet no recuerda. No es que le importe. Cualquier cosa le sabría deliciosa después de casi 2 días sin comer bien. Sus hermanos se sientan frente a él, observándolo distraídamente devorar la comida. ¿De verdad tenías que atiborrarlo de comida? Pregunta la niña, con la mirada seria dirigida a su hermano. ¿No se te ocurrió otra cosa? Lo estás tratando como a un animal. Anda ya, todo salió bien. Perseguirlo no estaba funcionando, así que tuve que pensar en algo, concede el mayor, apoyando la barbilla en la mano. Además, a ti tampoco te veía mucho mejor. Simplemente lo hice todo más fácil para todos, eso es todo. Estaba progresando, lenta pero constantemente, si sea la niña, cruzando los brazos. Inclinó la cabeza hacia él, con los ojos fulminantes mientras lo miraba de reojo. ¿Y qué quieres decir con que lo perseguiste? ¿Intentabas asustarlo? Con razón no quería hablar con ninguno de los dos, no cuando andabas por ahí persiguiendo niños de 7 años. 9, interviene el niño en voz baja. Tengo 9 años. Oh, responde la niña simplemente, respondiendo con lo siento. No pareces tan vieja. Su comentario directo le valió un codazo y una mirada severa del chico que estaba a su lado, pero a Freminet en realidad no le importó mucho la confusión. Está bien, dice, con la mirada fija en el plato que tiene delante, yo, no comía bien de pequeño, así que tampoco crecí bien. Lo entiendo. Aún así, debería haberlo pensado bien antes de hablar, se lamenta la chica con un suspiro, antes de que su mirada se vuelva inquisitiva al verlo engullir otro bocado. Él se removió bajo su mirada y estuvo a punto de asegurarle de nuevo que no le habían molestado sus palabras, pero ella se señaló la nariz antes de que pudiera hablar. Toma, señala su propia nariz con el ceño fruncido, tienes algo aquí. Freminet ladeó la cabeza, confundido, mientras tragaba la comida, llevando torpemente una mano bajo la zona que ella mencionó. Parpadeó sorprendido al sentir el líquido tibio en su mano, llevándose los dedos a los ojos para atrapar el rojo intenso de la sangre. Oh, dice simplemente, lo siento, eso pasa a menudo. Se agarra el borde de su camisa demasiado grande y rápidamente reprime el chorro de sangre, levantándose la tela hasta la cara mientras expone momentáneamente la parte frontal de su cuerpo. Había adquirido la costumbre de usar camisas oscuras específicamente para este propósito, ahora que sus hemorragias nasales empezaban a ser más frecuentes. El movimiento es entrenado y practicado, y por eso se siente un poco confundido cuando finalmente deja de limpiarse y nota las expresiones vagamente enfermas que ambos adolescentes lucen. Se queda paralizado un momento, sin saber qué habían visto exactamente. ¿Habría sido algo relacionado con su piel? Claro que nunca se ha visto tan sano ni ha logrado mantener mucho peso, pero siempre se ha visto así. Incluso antes de llegar al orfanato, no puede decir que se viera mejor. ¿Cuál es el problema? Parecía que la chica iba a decir algo, pero su voz se apagó en su garganta cuando una mano se posó silenciosamente sobre la suya.
Lanza una mirada interrogativa a su hermano, pero el chico simplemente la mira fijamente, con una emoción extraña danzando en sus ojos. Oye, siento haberte sacado esto a la luz, se disculpa de repente el chico, intentando sonreír con indiferencia. Freminet no puede evitar el cansancio que le invade los nervios. El latigazo en la expresión de su compañero le resulta un poco extraño, pero ese chico del baño, hace eso a menudo. ¿Te quita la comida? No tienes que decírmelo si no quieres, pero me gustaría saberlo. Oh, no estoy seguro, admite Freminet, rascándose el pelo ralo con timidez. Yo, perdí la cuenta de quién lo hacía exactamente después de un rato. Podría ser la misma persona, pero, la verdad es que no me acuerdo, dice con sinceridad, volviendo a concentrarse en su segunda comida que aún no había comido. Quizás debería esperar unos minutos, solo para evitar vomitar. Así son las cosas aquí. Se encoge de hombros. ¿De verdad pasa tan a menudo? Murmura la chica con incredulidad, con aspecto un poco perturbado. Ni Linney ni yo hemos vivido algo así que cuesta creer que algo así ocurra en un lugar como este. Pasan muchas cosas malas en todas partes, aconseja Freminet con voz sombría y apagada. Pero yo no me preocuparía tanto si fuera uno de ustedes. La razón por la que no les ha pasado nada es porque ambos son fuertes, por no decir mayores, y griega. Cuando tienes a alguien a tu lado, siempre tienes más posibilidades. Pica un poco de comida, extrañamente sin hambre. Cosas como la que me pasó a mí les pasan a los niños más pequeños aquí todo el tiempo. Es bastante malo, pero ya me he acostumbrado, entonces no te acostumbres, interrumpe el chico Linney con tono despreocupado, cruzando los brazos con buen humor. Quédate con nosotros. ¿Eh? Freminet parpadea, palideciendo ante el comentario completamente inesperado del adolescente canoso. ¿Ja? El chico mayor sonrió divertido, gesticulando con entusiasmo. Lo digo en serio. Tú mismo lo acabas de decir. Cuando tienes a alguien a tu lado, siempre tienes más posibilidades. Y si Linette y yo somos tan fuertes para ti, no tendrás de qué preocuparte si te quedas con nosotros. Puedes considerarlo una transacción, si quieres, advierte la chica Linette con sensatez, probablemente al darse cuenta de lo extraña que le sonó la oferta a Freminet. Como dijiste en el baño. Linney y yo somos nuevas aquí y desconocemos muchas cosas. A cambio de que nos protejas, puedes ayudarnos a comprender mejor cómo funciona este lugar. Esta conversación ha dejado claro que aún no sabemos lo suficiente. Sí. Bien dicho, Linette. Linney exclama con fuerza, con una gran sonrisa dibujada en el rostro, mientras se desmaya dramáticamente. Oh, mi querida hermana gemela, la belleza y el cerebro de la familia. ¿Qué lograría sin ti? Nada, probablemente, responde ella con naturalidad. Probablemente perseguirías a alguien por un orfanato y te preguntarías por qué aún no le gustas. Ja. Eso es porque ya le gustó a todo el mundo, razonó con un puchero. Sería raro que a alguien no le gustara. Bien, reflexionó la adolescente, decidiendo sabiamente no hacer comentarios sobre las palabras del chico. Freminet se atragantó, sus ojos revoloteando rápidamente mientras sudaba nervioso. Eso es. Freminet se esfuerza por contener su parloteo nervioso, tragando saliva con dificultad y reflexionando sobre la oferta de su hermano. Su instinto le imploraba que la rechazara, pensando que aún estaba a tiempo de marcharse. Las cosas en el mundo real nunca funcionaban como en las aguas de su mente, donde nada malo pasaba y su confianza nunca era injustificada. No cree que Linney y Linette le hagan daño físico a estas alturas, pero la idea de que eso ocurra destrozaría la poca fe que albergaba el corazón herido de Freminet. Piénsalo como una transacción, había dicho ella, con un tono suave pero sincero. Pensarlo así tranquilizaba sus nervios, ahora que podía encontrarle una razón válida a su sugerencia. Después de todo, aquí nadie hacía nada gratis ni por pura bondad. Al menos no en esta parte de su realidad, donde no reside ninguno de sus amigos. Está bien, acepta sin aliento, con el corazón latiendo con fuerza en su pequeño pecho. Está bien, sí, estoy de acuerdo. Puedo ayudarte, Y. Tú puedes ayudarme. Solo por favor, no más peleas. No puedo prometerte nada, hombrecito, sonríe el niño, aparentemente encantado con su acuerdo. Se acerca y le alborota el pelo a Freminet, lo que le provoca una mueca incómoda. Pero seguro. Si algo pasa, nos aseguraremos de mantenerte a salvo, sano y salvo. No te meteremos en más problemas.
Sería lindo hablar con alguien que no sea Linney para variar, murmura la chica, Lynette con un tono contemplativo, claramente divertida por el bufido molesto de su hermano. Las cosas, en realidad resultan ser más simples de lo que inicialmente había temido. Para resumirlo todo en un instante. Linney y Lynette solo habían visto la figura escuálida de Freminet, con la ropa demasiado grande colgándole de los huesos, y sus patéticamente inocentes ojos de ciervo antes de arrancarlo del suelo y atarlo a su lado. Al principio, se sentía inseguro y, con razón, cansado, pero con el tiempo sus nervios se calmaron cada vez más hasta que se sintió lo suficientemente cómodo en su presencia. También se lo tomaron con calma, al principio solo lo veían durante las comidas, probablemente habiendo aprendido la lección de no sobrevolarlo y, en cambio, dándole tiempo para que se acercara a ellas. Muchas cosas cambian una vez que hacen eso. Mayormente para mejor, sorprendentemente. Una de las principales fue que ya no tenía que preocuparse por su próxima comida ni por si se la robarían. Ahora que tenía a Linney y Lynette a su lado como guardaespaldas, su estatus de blanco fácil había disminuido significativamente. Sus comidas le hacían y le dan energía, ahora que come 3 al día. Eso solo podría haberle salvado la vida, dadas las circunstancias. Freminet cree que habría sido lo suficientemente astuto como para encontrar otra solución, conseguir más comida que no lo metiera en problemas, pero cuando piensa en otras posibles opciones, siempre regresa con las manos vacías. Es surrealista pensar en morir así, y lo más increíble es que le sorprende haberlo superado. Quizás llevaba tanto tiempo desnutrido que había olvidado lo que era parecer algo más sano, donde sus manos no temblaban tan a menudo y su debilidad no le hacía raro el pelo ni frágil la piel. Así que, sin duda, se lo debe a los gemelos. Esto le hace abrirse un poco más a ellos, una vez que se da cuenta de que realmente no querían nada más de él. Y, por supuesto, les da una descripción clara de las instalaciones del orfanato y su funcionamiento, además de cómo comportarse con ciertas personas y las reglas que debían seguir. Eran inteligentes y captaron sus instrucciones desde el principio, pero él no pudo predecir su naturaleza caótica. Al principio, Freminet no sabía qué pensar de los gemelos. Parecían niños raros con peculiaridades, pero eran sorprendentemente estables considerando lo que él imaginaba que habían pasado. Los arcontes saben que no son tan malos como algunos de los otros niños del orfanato. Linney podía ser brusco y un poco impulsivo, pero también era extremadamente sincero y bondadoso en su esencia. Quizás le llevó más tiempo congeniar con el chico mayor debido a sus encuentros previos, pero Freminet descubrió con el tiempo que una acción así se debía principalmente a su naturaleza excesivamente entusiasta. Los extremos parecían ser lo suyo. Lynette era una chica alta y majestuosa, de porte rígido y rostro plano, pero estaba increíblemente en sintonía con todo lo que la rodeaba. A menudo percibía las cosas a su alrededor de forma muy diferente a los demás, lo que la llevaba a decir cosas que podían ofender a algunos. Sus palabras solían ser bruscas y demasiado directas. Su ingeniosa personalidad se dirigía con mayor dureza a su hermano gemelo, pero se esforzaba por moderar su tono cuando hablaba directamente con Freminet, algo que él al menos apreciaba. Descubre que también hacen magia, lo cual y sinceramente, no es lo más extraño de ellos. Técnicamente, Freminet ya debería haberlo adivinado, pero sinceramente pensó que el actriz con Pers habría sido algo excepcional. La primera vez que Linney se metió una moneda de 10 centavos en la manga y la sacó de la oreja de Freminet, el niño casi saltó del susto. Admitió que no fue la mejor reacción, pero cuando fue a disculparse, Linney simplemente lo despidió con una sonrisa y dijo que debería haberlo esperado, de verdad. Más allá de su apariencia ruda y accidentada, su pasión por la actuación permite que aparezca su lado más infantil. Sus actuaciones simuladas incluso cautivan a algunos de los otros niños del orfanato, algo que prácticamente nunca ocurre en un lugar tan frío y deprimente. Esto les permite ganarse el favor de todos, y por relación, también el de Freminet. Es tan extraño pensarlo. Su vida consciente siempre había estado llena de constante miseria, desde la partida de su madre hasta su lucha en el orfanato. Se había acostumbrado tanto al agotamiento agotador que conlleva estar despierto y consciente que a menudo le resultaba difícil volver a vivir. En cierto modo, Linney y Lynette habían revivido una parte de Freminet que ni siquiera sabía que tenía. Su resurgimiento es lento pero sorprendentemente constante, y siente que la necesidad visceral de escapar a su mente ya no abruma su conciencia tanto como antes. Estar despierto se vuelve más fácil y ya no agobia su mente cansada como antes.
Hablando de eso, sus amigos también cambian, en lo profundo de las tranquilas aguas de su mente. La llegada de los gatos siameses se produce mucho después de instalarse con los gemelos, con una naturaleza astuta y taimada, digna de un bufón. Son altos, tienen ojos azules y un pelaje casi idéntico, pero ambos están unidos por una sola cola larga. Suelen jugar a la comba con ella, invitándole a Freminet a jugar con ella siempre que pueden. Sus otros amigos son grandes comparados con él, demasiado grandes para jugar con ellos, así que a menudo incitan a Freminet a consentirlos. Los gatos estaban completamente sincronizados, tanto en movimiento como al hablar. Eran muy manitas y ansiaban meterse en el espacio personal de Freminet, a menudo levantándolo y lanzándoselos entre sí como si fuera una pelota mientras reían. A él nunca le importó, por supuesto, pero a veces se armaba un alboroto. Son todo un personaje esos dos, tarareó el sabio dragón Hidro, dirigiéndose directamente a él. Me parecen personas muy amables. Quizás uno se atrevería a llamarlos amigos. La expresión de Freminet se transforma en un puchero, confundido por las palabras de su amigo mientras mira hacia donde los gatos y el zorro están discutiendo. ¿Qué quieres decir? Los gatos son mis amigos. El dragón hidro simplemente sonríe con complicidad, mirándolo fijamente con sus grandes ojos azul marino. Sus escamas azules brillan contra los rayos del verano. Sus grandes cuernos luminiscentes brillan al filtrarse la luz. Son grandes y fascinantes, como gemas preciosas, pero también tienen un aspecto un poco intimidante. No es que Freminet tenga miedo. Jamás podría tener miedo de sus amigos, sobre todo de uno tan gentil como el dragón. Lo único que digo es que abras un poco más tu corazón, hijo, le informa. Está bien encontrar consuelo y compañía en uno mismo, pero también es crucial hacer esas conexiones en el mundo vivo. Ah. Habla de Linnea y Lynette, ¿verdad? A Freminet ni siquiera le sorprende saber de ellas, ya que siempre parece conocer algún aspecto extraño de su vida real. Quizás se trataba de algún extraño conocimiento ancestral de los dragones. No quiero, murmura con petulancia, mientras tira del césped verde y fresco a sus pies. Sabe que se está portando como un niño, pero no está seguro de si su corazón lo soportará. Mamá lo regañaría si lo viera comportarse así. Vamos. ¿De verdad estás dispuesto a rendirte antes de siquiera intentarlo? Vuele, se queja, frunciendo el ceño mientras le tiemblan los labios. La gente nunca se queda. Todos, siempre encuentran la manera de irse o de hacerme daño. Lo sé, reconoce el dragón, y luego, más suavemente, lo sé. Su gran cabeza escamosa se mueve para descansar sobre sus patas extendidas, y Freminet inmediatamente pasa una mano por sus cuernos. El material es suave bajo sus manos, como vidrio reforzado. La forma del reptil cambia mientras parece acomodarse al tacto de Freminet. Lo único que te pido es que lo intentes, le aconseja con suavidad, sin mover la mandíbula mientras le habla directamente, y si no puedes encontrar en ti mismo la fuerza para continuar más allá de eso, estaré aquí para ti. El sentimiento es dulce, y él sabe que también es cierto. El dragón hidro ha sido uno de sus amigos más antiguos, silencioso y majestuoso como es. Freminet apoya la cabeza contra sus amigos, dejando escapar un suspiro de sufrimiento. Gracias, murmura con sinceridad. El dragón no dice nada. Al final, decide tomar en serio el consejo. El dragón hidro nunca lo había guiado mal en ninguna de sus decisiones. Sus sugerencias eran simples palabras de aliento que podía o no seguir. También hay algo inherentemente fácil en llevarse bien con Linnea y Lynette. Al principio lo atribuye simplemente a que son buenas niñas. ¿Quién no querría ser su amiga? Lo cual es cierto, pero Freminet está seguro de que hay algo más. Freminet se cree un buen niño, pero no tiene montones de niños arrebatándose para hablar con él. No, ahora está seguro de que lo que hace a Linnea y Lynette tan especiales es su naturaleza de exponerse. La presencia de Linnea prácticamente llama la atención en cuanto entra en cualquier habitación, con voz presumida y orgullosa, y Lynette es ella misma sin complejos, dispuesta a brillar bajo los focos incluso con su carácter silencioso. Son tan grandes, y Freminet es tan pequeño. La idea de hacerse amigo de alguien de repente parece mucho más desalentadora después de que Freminet se da cuenta de eso. Pero no se rinde, no esta vez. Reúne toda su valentía y coraje y logra contarles a los gemelos sobre sí mismo. Les habla de Pers y de cómo lo creó, les habla de su pasión por los mecanismos de relojería. Les habla de su amor por los cuentos de hadas, incluso de todos sus amigos, incluso cuando estaba muy nervioso por ese.
¿Y las gemelas? Le devuelven el favor compartiendo cosas sobre sí mismas. Linney le cuenta de una época en la que vivieron en la calle y cómo aprendieron a hacer magia para un hombre muy especial. Lynette le habla de las casas de nobles donde se alojaron, de las fiestas y celebraciones de graduación en las que pudieron actuar. Le hablan de una noche oscura de luna llena, de charcos escarlata y cuchillos afilados. Le cuentan de la noche en que llegaron al hogar, desorientados y en guardia tras regresar del infierno, solo para relajarse cuando alguien les aseguró que la pesadilla había terminado. Freminet se sonrojó de vergüenza al decir eso, con voces divertidas y ojos mirándolo con solo cariño. ¿Y Freminet? Les devuelve el favor contándoles sobre el día que terminó en el orfanato, finalmente. Lo confiesa en plena noche, cuando se coló en la habitación de los gemelos debido a una tormenta anterior. Una sensación de paz lo invadió, y la opresión habitual en el pecho y el cuerpo no lo agobiaba. Casi inconscientemente, Freminet abrió la boca y relató una tragedia que solo él conocía. Desde el inicio de la enfermedad de su madre hasta la espiral que sufrió, y el mismo momento en que se paró por primera vez frente a las puertas del orfanato, con solo un medallón de corazón, un pingüino mecánico y la ropa que llevaba puesta a su nombre. Una profunda sensación de alivio lo recobra al desahogarse, sintiéndose más ligero. Solo al ver las miradas de horror absoluto, seguidas de profunda tristeza, de ambos, se pregunta si ha dicho demasiado. Pero en lugar de bombardearlo con cualquier tipo de burla, los gemelos simplemente se levantaron de la cama y lo abrazaron. Primero, es Linney quien prácticamente lo agarra como un pulpo, antes de que Lynette se acerque con suavidad para abrazarlos a ambos. Lo abrazaron con ternura y mucho amor, una sensación que él no recordaba desde hacía años. Eres muy valiente, ¿lo sabes? Admite Linney con una voz extrañamente suave. Suele ser muy ruidoso y bullicioso, y su tono nunca fluctúa entre una ovación sonora. Ahora, con solo la luz de la luna para iluminar sus rasgos, parece solemne, con los ojos entrecerrados en una especie de compasión lastimera. Superar esa adversidad, requiere un nivel completamente distinto para superarla. Eres tan fuerte, Freminet. ¿Fuerte? Piensa distraídamente, con la mente un poco aturdida. No, no soy fuerte. No soy valiente, no soy nada. Lo has entendido todo mal. Estaba aterrorizado. Y Freminet, quien solo había sentido una tristeza distante y abatida al relatar la muerte de su mamá, siente que se le empañan los ojos al sentir su pequeño cuerpo envuelto en calor entre ambos. Se aferra a las telas de sus ropas con fuerza, implacable incluso mientras tiembla. Yo, no superé nada, admite débilmente, con la voz casi suplicante mientras agarra a Pers con fuerza. A veces, me gusta pensar que todavía está en casa, intentando recuperarse para poder recogerme cuando esté lista. Me imagino que nos preparará una gran mariscada el día que me traiga a casa, y que, me dejará dormirme a su lado otra vez. A veces es lo único que me impulsa a seguir adelante, admite, mientras la verdad brota de él como una herida abierta mientras le late la cabeza. A veces, ni siquiera mis amigos me bastan para salir adelante. A veces, temo el día en que se me acaben las excusas porque me da miedo lo que haré cuando llegue el momento. Una poderosa corriente de soledad desprevenida lo golpeó como una ola del océano, y lo golpeó en lo más profundo de su ser, arrastrándolo con una fuerza brutal. Nunca se dio cuenta de lo solo que estaba hasta que la realidad lo miró directamente a los ojos, con un dolor líquido y mordaz que le llegó directo al corazón. Mamá no va a volver, se burla una voz en su interior. Murió sola en esa cama. No había ninguna impostora, ninguna imitación de madre con la que te pudieras engañar. Todo era real. Y te aferraste al absurdo deseo de que viniera de buscarte igual que te aferraste a su cadáver frío, como un gusano. Freminet quiere taparse los oídos y gritar, quiere arrancarse el pelo y llorar hasta que le duela la garganta. Suplica que lo liberen, y la respuesta automática de su mente es intentar sumergirlo en las frías aguas de su cabeza, de vuelta de donde están sus amigos. Es su instinto, y Freminet habría estado más que dispuesto a hundirse en él de no haber tenido dos de esos justo delante. Antes de que su cuerpo tenga la oportunidad de desconectar su mente, una mano se posa sobre su hombro, provocándole un ligero sobresalto. Incluso en la caricia de la oscuridad, sus ojos color vígaro brillan reconfortantes bajo la luz de la luna. Está bien desear algo imposible. Lynette y yo también pensamos mucho en nuestros padres, incluso cuando sabemos que no podemos estar cerca de ellos. Ladea la cabeza, tarareando mientras considera sus palabras.
Es importante no dejarse llevar por esa mentalidad eternamente, pero que tengas toda la vida por delante no significa que tengas que olvidarte de quienes están detrás de ti. Incluso cuando no estén, siempre serán parte de nosotros. Freminet traga saliva con dificultad, y su mano, inconscientemente, se desliza para agarrar su preciado relicario, pasando un dedo con delicadeza sobre los finos motivos dorados grabados en él. La triste sonrisa de Linney se ilumina un poco al acercarse y alborotarle el cabello, una acción a la que poco a poco se ha acostumbrado. Y un consejo. No pienses tan alto ahí dentro, golpea suavemente con el dedo índice la frente de Freminet, quien se frota el lugar con un grudido. Sé que eres un genio y todo eso, pero es importante no encerrarte en tus propios pensamientos. Tienes que decirlos en voz alta de vez en cuando. Yo también, confiesa Lynette de repente, en voz baja. Aunque quizá sea cosa de personas calladas. Pienso en todo lo que quiero decir, así que no digo nada. Luego, señala con el pulgar a su gemelo. Linney simplemente dice todo lo que piensa. Él tiene el problema contrario. Ojalá tuvieras mi problema, refunfuña el chico con petulancia, cruzándose de brazos. ¿Ves con lo que tengo que lidiar, Freminet? Los dos son callados, pero al menos dicen cosas inteligentes. A Lynette le gusta insultar a la gente sin motivo, ay. Bueno, me retractó, deja de jalarme la oreja. Freminet esboza una leve sonrisa al observar a los dos hermanos jugar bruscamente, con el corazón aliviado por las palabras de su amigo. En una vida marcada por tanta tragedia, Freminet no puede evitar sentir una burbuja de esperanza en su corazón. Es una tontería, lo sabe, pero aún así lo hace sonreír. Quizás mamá tenía razón. Quizás vengan cosas mejores. En la casa del hogar, hay ciertas lecciones que debes aprender. La mayoría son simples y fáciles de entender. No traspasar el toque de queda, no pelear, no tomar comida que no sea tuya y bajo ninguna circunstancia debes responder ni cuestionar la palabra de tu padre. Incumplir cualquiera de estas reglas conlleva diversos castigos, que varían según la gravedad del delito. Si persistes en tu comportamiento desordenado, recibirás las sanciones correspondientes. Así son las cosas aquí. Pero hay una lección que sobresale por encima de todas las demás, una responsabilidad personal que debes aprender si deseas quedarte. Tienes que aprender a asumir tu propio peso. Nadie en el hogar se desviaría de su camino para ayudarte. Así era la naturaleza del lugar. En el orfanato, se espera que eventualmente devuelvas toda la generosidad que te brindaron con algún tipo de compensación, y si demuestras que no puedes hacerlo, seguro que te encontrarán otros usos. Freminet encuentra su nicho en la mecánica. Un pequeño estudio mecánico es donde pasa el tiempo, con piezas sueltas y herramientas brillantes colgadas en las paredes como adornos. Entró con la intención original de simplemente encontrar una manera de mantener a Percy en orden, pero se quedó cuando los otros chicos mayores que ya trabajaban allí notaron sus habilidades e insistieron en estudiar su trabajo. Hay otros chicos allí muy parecidos a él, niños con ideas afines y dotados de un talento especial para la relojería. Rara vez habla con ellos, dado su carácter, pero son bastante respetuosos y parecen, en general, educados. Trabajar con ellos no es lo peor del mundo. Freminet tiene suerte, considerando todo, de haber conseguido este puesto. A diferencia de otros trabajos asignados, trabajar con mecánicos no requería un esfuerzo físico intenso. Al menos no al mismo nivel que se esperaba de todos los demás. No es nada comparado con el entrenamiento estándar. Al llegar a cierta edad, los niños del hogar debían someterse a un entrenamiento riguroso, que variaba desde el perfeccionamiento físico hasta el mental, y que podía durar horas. Linney y Lynette ya eran bastante grandes cuando llegaron, lo que significó que su entrenamiento tardó menos de un año en comenzar. Probablemente no ayudó que padre siempre haya mantenido un gran interés en las gemelas, probablemente animándolas a obedecerla más rápido. Así que después de un año entero de estar unido por la cadera a sus hermanos, Freminet se siente perdido cuando, proverbialmente, se los quitan de encima y queda vacío. Siguen siendo cercanos, por supuesto. Siguen comiendo juntos, durmiendo juntos por insistencia de los gemelos y pasando su tiempo libre juntos. Pero con el tiempo, Freminet empieza a sentir cómo la distancia se abre entre ellos, como una fina grieta en el suelo. Ha oído hablar vagamente del tipo de entrenamiento avanzado en el que padre somete a los niños, especializado específicamente para aquellos en quienes ve mayor potencial.
Ha escuchado historias de terror de niños que se desploman en el comedor, de ser enviados a quién sabe dónde en medio de la noche, y de regresar perturbados y endurecidos en algo completamente diferente. Por eso, la primera vez que Linney y Lynette desaparecen durante la noche, él permanece despierto en secreto en su cama, demasiado ansioso para conciliar el sueño. Al menos quiere estar presente cuando regresen, para asegurarse de que estaban perfectamente bien y a salvo. Linney y Lynette regresan la tercera noche de su desaparición, con la luna llena ya en el cielo. Freminet está medio dormido cuando la puerta de su habitación se abre con un crujido, y se oyen voces lejanas que se apagan mientras esperan un momento antes de entrar con cuidado. Habría salido de su aturdimiento y se habría levantado a ver cómo estaban si hubiera tenido más energía, pero su mente lenta y somnolienta solo le permitió entrecerrar los ojos y procesar el estado actual de los adolescentes. Se están cambiando la ropa elegante y ensangrentada, con manchas de un rojo escarlata intenso, casi negras, que salpican sus camisas blancas de arriba a abajo. Él sigue fingiendo dormir mientras las oye susurrar algo sobre duchas, rezando por disimular bien el temblor. A la mañana siguiente, les da la bienvenida como corresponde, y las gemelas lo saludan alegremente, como si nada. De todas formas, no te habría hecho bien perder el sueño esperándonos, sonríe Linney con ojos felinos. Reflexiona distraídamente sobre el rubio cabello despeinado del menor, lo que le valió una mueca de fastidio. Lynette y yo estábamos tan cansados que apenas tuvimos energía para cambiarnos antes de dormir. El trabajo pesado te hace eso, jeje. Freminet prefiere guardar silencio. Finge no haber visto nada, con la esperanza de que ignorar el recuerdo con suficiente fuerza simplemente borre la imagen de su mente. Era evidente que ocultaban la naturaleza de sus largas ausencias. Linney con despidos sonrientes y Lynette con silenciosas palabras de rechazo. Le acariciaban la cabeza, lo abrazaban, intentaban consolarlo con falsas trivialidades, pero al final lo mantenían al margen. Freminet se esfuerza por ayudar, con las pequeñas cosas que puede. Les da su almohada con la esperanza de que duerman mejor, y se queda a su lado en los días libres si no tienen fuerzas para levantarse. Se ofrece a cambiarles las vendas, una habilidad bien refinada tras tanto tiempo cambiándoselas. Él ignora las nuevas cicatrices y arañazos, no pregunta por las profundas bolsas bajo sus ojos o el cabello desordenado o las cosas crípticas que se dicen entre sí cuando creen que él no está escuchando. ¿Crees que padre nos enviará de nuevo a Poison mañana? Oye preguntar a Linney, con el tono demacrado y cansado que le corresponde ahora que no estaba fingiendo ante Freminet. Estoy empezando a cansarme a tus trabajos secundarios, Lynn. O sea, ¿para qué enviarnos tan lejos si ni siquiera vamos a actuar? Freminet intenta hacer lo posible por mantenerse quieto desde que su cabeza está apoyada en el regazo de Lynette, fingiendo dormir mientras ella le cepilla el cabello distraídamente. Tranquilo, le ordena Lynette con severidad, con la voz apenas por encima de un susurro. Un dedo con garra le roza la frente, atrapando un mechón rubio suelto y colocándolo suavemente detrás de la oreja. Los trabajos rápidos solo significan que podemos volver a casa más rápido. A caballo regalado no se le mira el diente. Linney y Lynette son buenas personas, aunque hablen de hacer cosas raras. Se preocupan por él, sacrifican la verdad que les pesa con la esperanza de evitarle los detalles grotescos. Son actores de corazón. Maestros en fingir fachadas y mentir piadosos con la esperanza de obtener el resultado que desean. Freminet debería estar agradecido de que se preocupen lo suficiente por él como para hacer ese tipo de sacrificio. Es más fácil, decide, no cuestionar nada nunca más. Encajar en el papel de hermanito despreocupado si eso significa que no lo rechazarán. Freminet puede no ser un artista nato como los gemelos, pero puede fingir si quiere. De esta manera es más fácil. No es hasta que un día algo cambia. Freminet se entera de que hay problemas con una de las calderas por los otros niños del estudio, con preocupación y ansiedad en sus susurros. No era raro tener algún problema con las calderas de vez en cuando. Con casi 3 funcionando a la vez, era casi previsible. No, lo que hizo la situación diferente fue el simple hecho de que el problema se encontraba bajo el agua. Uno de los sifones conectados a la orilla de la costa había presentado una fuga, alterando la salinidad de las tuberías de agua. No habría sido un problema si no hubiera contaminado el suministro de agua del hogar. A la mayoría de los niños no les gusta ducharse ni cepillarse los dientes con agua salada, lo que causa un gran inconveniente entre los residentes del orfanato. Así que, la responsabilidad de encontrar una solución recae en sus manos.
Originalmente, Freminet había quedado relegado a un segundo plano, pues el asunto se consideraba demasiado serio como para dejárselo a alguien tan joven e inexperto. Se conformó con eso, ya que nunca le había gustado asumir la responsabilidad. En cambio, se dedica a fabricar pequeños purificadores de agua con un grupo de niños, una solución temporal a su difícil situación. La actitud en torno al tema cambia una vez que se hace un solo descubrimiento. No era solo una pequeña fuga, sino que una tubería entera se había desprendido de las tuberías. Esto explicaría por qué el agua salada contaminó el suministro tan rápido, ya que entraba sin resistencia. Era un desgarro complejo en el metal, que probablemente requeriría soldadura para repararlo. Aprender a soldar fue una tarea peligrosa y arriesgada, ya que la exposición a los vapores de magnesio presentes en metales conocidos por causar daños a largo plazo. A pesar de ello, a los niños del orfanato se les sigue obligando a aprenderlo si así lo desean y si no tienen problemas de salud que los afecten, entre los cuales no cuentan las hemorragias nasales habituales de Freminet. Lo aprende como una habilidad extra, con la esperanza de que le sea útil en sus proyectos si alguna vez lo necesita. Muchos niños en el estudio de mecánica sabían soldar. Solo uno de ellos sabía nadar. Sus visitas a la costa con su mamá en sus primeros años antaño recuerdos felices e inmaculados ahora lo ensombrecen, mientras todas las miradas se posan en él. Hay una súplica en sus ojos al pedirle. Insistente, peligrosa y aterradora, al insistir en que se ofrezca como voluntario. Después de todo, nadie más puede hacerlo aparte de Freminet, y si ninguno lo consigue, su incompetencia será denunciada directamente ante su padre. La amenaza inminente sirve como motivación suficiente. Si soldar en sí mismo era una práctica arriesgada, entonces soldar bajo el agua debería considerarse absolutamente peligroso. Un sinfín de cosas podían salir mal y provocar que Freminet sufriera lesiones graves o incluso la muerte. La electrocución era una grave amenaza, y con la precaria imprevisibilidad de las corrientes oceánicas, fácilmente podría romper su equipo y freírlo como un pez. Cabe decir que Freminet estaba un poco más que ansioso cuando le asignaron este trabajo. Linney y Lynette ni siquiera estaban allí cuando le asignaron el trabajo, pues estaban en otra misión de una semana, lo que significaba que no tenía ningún consuelo ni apoyo aparte de Percy su propia inquietud. Era un poco vergonzoso, en realidad, cómo su corazón anhelaba instintivamente el contacto reconfortante de los adolescentes mayores con tanta desesperación. Quizás su reciente distanciamiento solo exacerbaba el vacío en su pecho. Apretó los dientes y tranquilizó su corazón desgarrado, sin ver otra opción más que aceptar la tarea. Si no lo hacía, su padre intervendría, y eso no era una opción para ninguno de ellos. El equipo de buceo del hogar, compuesto por niños mayores y con mejor entrenamiento físico, lo revisa mientras le colocan cuerdas y cables, y el ajustado traje de neopreno se le pega al cuerpo como una segunda piel. Es una sensación un poco extraña, pero Freminet se tranquiliza después de usarlo un rato. Tienen la amabilidad de mostrarle el equipo que le están colocando, calibrando los tanques con exceso de oxígeno por si la tarea se alarga más de lo previsto. Lo conducen hasta la orilla rocosa de la costa, casi resbalando en las rocas cubiertas de musgo al acercarse a las olas rompientes. Y así, con manos temblorosas y una sensación de aprensión, se sumerge, baja, baja. Y resulta y mejor de lo esperado. Es la primera vez que se da cuenta de lo hermoso que es el mar. Contempla con asombro el paisaje submarino que lo rodea, nuevo y desconocido. Las flores marinas se mecen a su alrededor, corrientes de peces serpentean entre las verdes praderas marinas. El mar se extiende más allá del desnivel, con las vagas siluetas de coloridos arrecifes de coral dando paso a un mundo completamente diferente, más allá del suyo. Parece un cuento de hadas en la vida real. Su corazón late rítmicamente, inundado de emociones indescriptibles. Freminet puede soldar el revestimiento de las tuberías sin problemas, revisando periódicamente su estado y el del equipo casi cada 2 segundos. Da miedo, claro, pero se siente extrañamente a gusto con la presión del agua sobre él. Lo mantiene en su sitio, y la gélida frescura del agua calma sus latidos. Es relajante, esa sensación única alivia sus huesos estresados. Aquí se siente ingrávido, libre y con el cuerpo completamente tranquilo, casi como si el océano mismo lo abrazara. Freminet termina su trabajo en 40 minutos. Sale a la superficie 2 horas después, para gran enfado del equipo de buceo. Preocupados por su pérdida de tiempo, habían estado considerando bucear y buscarlo ellos mismos por temor a una complicación con su equipo.
Freminet se disculpa a medias. Se siente mal por haber preocupado a alguien, sí, pero no se arrepiente de haber permanecido bajo el agua tanto tiempo. Si hubiera sido por él, se habría quedado allí más tiempo. Algo se endurece en su pecho. Solicita que lo transfieran formalmente a trabajos de buceo lo antes posible, que consisten en recolectar materiales y cosas así. Ahora que ha probado este mundo submarino, está ansioso por volver a sumergirse en él. Puede que requiera un poco de ejercicio extenuante, sí, pero tal vez le convenga. Linney siempre se quejaba de que se consumía sin moverse, encorvado sobre un escritorio mientras trabajaba en mecanismos de relojería. Espera con ansias el regreso de Linney y Lynette para darles la emocionante noticia. Contarles la valiente aventura que vivió durante su ausencia. Freminet se impacienta tanto que se lo cuenta primero al dragón, relatando su aventura mientras estaban en el campo, tejiendo coronas de flores. El resto de sus amigos habían optado por perseguirse un poco más lejos, jugando a la mancha con mucha algarabía. ¿Dices que te interesa el buceo? Murmura el dragón hidro, reflexionando con un zumbido. Manzanillas y lirios de día estaban entrelazados entre sus cuernos, dándole a la bestia gigante un aspecto tan manso como su naturaleza. Una profesión admirable, por lo que sé. He visto a muchos buceadores en mi vida, aunque debo admitir que no estoy muy familiarizado con el funcionamiento interno del acto en sí. ¿Quizás podrías enseñarme? Sí. Responde Freminet con entusiasmo, entrelazando otra clemátige con una margarita. Luce una pequeña sonrisa poco común, indiferente a la tensión en su rostro. He estado buscando libros sobre buceo, pero creo que es una de esas cosas que se aprenden en el campo en lugar de leerlo. En eso se diferencia de la mecánica. Si bien esto puede ser cierto, te aseguro que seguramente hay libros de buceo por ahí, razona el dragón, moviendo las aletas mientras divaga. Todo artista debe tener un lienzo, y con tantos humanos talentosos, seguro que alguien lo ha tenido en cuenta. Quizás unas memorias servirían, si te sientes menos técnico. Estaría bien con cualquiera de los dos, la verdad, finge un poco de entusiasmo, bajando los ojos tímidamente. De todas formas, no es que importe. El hogar no tendría libros así, murmura. ¿Por qué no tienen financiación? Pregunta, animando la voz. Podría traerte uno, si quieres. Tengo una biblioteca bastante grande, así que seguro que tendría uno. ¿Sabes la dirección del hogar? ¿Cerca de alguna costa? Freminet frunce el ceño, perplejo, apartando la vista de su corona de flores para contemplar los ojos inquisitivos de su amigo. Hay algo extrañamente intenso en ellos, imperceptible para sus ojos color vígaro. Quizás incluso determinación. Siempre se vieron así. Lo siento, señor dragón hidro, murmura Freminet. Pero esto es raro. ¿Por qué preguntas? El hogar no existe aquí. ¿Quieres que exista? Ante eso, la enorme serpiente marina pareció finalmente detenerse. El dragón parpadeó un par de veces. Su antigua mirada desapareció, reemplazada por una aparente timidez. Bajó la cabeza y relajó su cuerpo. No, no, solo estaba, dice, dándole vueltas a sus siguientes palabras, pensando. En visitarte. Freminet ladea la cabeza, confundido y desconcertado por las palabras de su amigo. ¿Ya lo estás haciendo? Estás aquí, ¿verdad? Por un instante peculiar, el dragón no responde. Freminet siente una extraña sensación de desaliento, una especie de extracorporalismo. Como si esta conversación no debiera estar ocurriendo, dado que este lugar nació como un escape de su realidad. ¿Acaso la falta de inestabilidad mental ha influido en la vida real? Se suponía que sus amigos eran inmutables, sencillos y fáciles de entender, ¿los hizo cambiar? Quizás envejecer también los esté haciendo diferentes. La posibilidad, hay que reconocerlo, le pone un poco enfermo. El momento termina pronto, la emoción que sintió se va igual de rápido. Su amigo dragón. Sí, te lo aseguro, soy muy real, suspira con un ligero tono de arrepentimiento. Disculpa, simplemente me dejé llevar. De todas formas, es demasiado pronto para tomar decisiones precipitadas. ¿Cuándo planeas regresar a las aguas? Oh. Pronto, quizás, reflexiona, para nada perturbado por el repentino cambio de tema, tal vez si aprendo lo suficientemente rápido, pueda verte. El rostro del dragón hidro se emociona un poco. Las escamas luminosas se arrugan alrededor de sus ojos con algo que podría ser cariño. Entonces me aseguraré de estar vigilándote desde la costa, declara. ¿La costa?
Freminet reflexiona distraídamente, de nuevo confundido por las palabras de su amigo. ¿No estaría bajo el agua? Supuse que viviría en algún lugar como el fondo del océano. ¿Es ahí donde está su biblioteca? Supongo que tiene sentido. De vuelta al mundo real, Freminet prácticamente cuenta los días para empezar sus clases de buceo, ansioso e incapaz de quedarse quieto. Siente que el mundo entero se mueve más lento ahora que tiene algo que esperar. Decide dedicar este tiempo a impermeabilizar a Pers para sus aventuras submarinas, ocupándose de la tarea el mayor tiempo posible. Estaba tan absorto en su trabajo que ni siquiera se dio cuenta de que Linney y Lynette habían regresado, escondidas en los rincones del taller. Se las encontró al dirigirse a la habitación que compartían esa noche, con los ojos brillantes al reconocerlas y el peso en el pecho mucho más ligero que antes. Había planeado contarles todo lo que se habían perdido, desde el fiasco del suministro de agua hasta sus valientes acciones que llevaron a que todo se arreglara. Planea contarles el mundo que vio bajo el agua, sus nuevas intenciones de dedicarse al buceo y continuar con esta nueva pasión en desarrollo. Pero entonces, justo al entrar en su habitación, se fija en la figura demacrada de Lynette sentada al borde de la cama, con la mirada perdida e indescifrable, mientras su hermano la ayudaba a quitarse los zapatos. Su cabello y su camisa lucen empapados, y la falda, desgarrada por los bordes. Mantiene la mano sobre el regazo, intentando mostrar serenidad, un esfuerzo que se ve prácticamente arruinado por el temblor de dichas manos. En su mano, sujeta una pequeña piedra verde azulado, que brilla contra la oscuridad que domina la habitación. El símbolo de un ánimo estaba garabateado en su frente. Al final, nunca les cuenta a los gemelos lo que le pasó. No les habla de su nuevo interés por el buceo, ni de los elogios ni el reconocimiento que recibió personalmente de sus compañeros por su logro. Toda su emoción se desvanece al ver a sus hermanos, agotados y destrozados por la pesadilla que los había atormentado. Después de un momento, entra silenciosamente en la habitación, sus pasos se oyen bajo el algodón de sus calcetines y, en silencio, se une a Linney para guardar los zapatos de Lynette. No se cruzaron palabras durante el resto de la noche. Quizás debería sentirse más triste, perdiéndose este pequeño momento que había esperado con tanta impaciencia. Pero descubre que no le importa en absoluto, no cuando sus hermanos están tan claramente sufriendo. Sus moretones, su agonía, a estas alturas, bien podría ser la suya. Hoy en día, hay una mirada extraña en los ojos de Linney, oculta justo debajo de la superficie. Dado que el chico mayor se ha convertido en una especie de actor secundario, lo que significa que hoy en día la mayoría de las cosas siempre están ocultas bajo su piel. Donde antes exhibía sus emociones sin complejos, Freminet ha notado el desarrollo de máscaras. Emociones y expresiones falsas que nunca sentiría sinceramente. Sería difícil distinguirlas de las reales si no se conociera personalmente a Linney, pero Freminet ha estado analizando al chico lo suficiente como para descifrar sus señales. El retorcimiento de manos, las carcajadas a veces injustificadas, el tic en sus labios. Pero ahora, Freminet duda de su conocimiento. O se equivoca al asumir todas estas señales, o las máscaras de Linney se han descontrolado. Dados los recientes acontecimientos, Freminet se inclina más por esto último. Tras la visión de Lynette, comenzaron a enviarla a misiones en solitario, supuestamente más difíciles que las que ya habían emprendido las gemelas. Cuando Linney no está entrenando, no sabe qué hacer. A veces pasa por el taller y molesta a Freminet, pero la mayor parte del tiempo, simplemente espera a que Lynette regrese. Es bastante inquietante, tiene que decirlo, lo fuera de lugar que empieza a actuar su hermano. Cuando no finge una sonrisa mientras charla alegremente de nada con Freminet, siempre se le escapan las señales, parece estar sumido en un aturdimiento. Está mudo y demacrado, con una profunda desesperación y ansiedad que lo persigue como una nube a donde quiera que vaya. Su ralo cabello gris siempre está despeinado, como si acabara de levantarse de la cama, a pesar de las ojeras que lo delatan. Freminet lo observa ahora, mientras hace su cama justo cuando suena la campana de la mañana, haciéndola lo mejor que puede. Linney sigue tumbado sobre la cama, de espaldas a él, inmóvil aunque está seguro de estar despierto. El adolescente mayor siempre ha estado un poco nervioso mientras duerme, despertándose con el más mínimo ruido. Aún así, Freminet ha tenido que acostumbrarse a que duerma hasta tarde, aunque eso le acarree una posible reprimenda. Es como si ahora ni siquiera pudiera hacer el esfuerzo de levantarse de la cama a tiempo. Esta no es manera de vivir, reflexiona Freminet solemnemente. Nadie debería tener que vivir así.
Pero Freminet sabe que está fuera de lugar con esto, comprende y reconoce que no puede resolver este problema para Linnea. Lynette siempre ha estado ahí para ella, y lo mismo ocurre con la otra. No le cabe duda de que ambos están sufriendo mucho esta separación, tanto física como emocionalmente, ya que la distancia con Lynette persiste, incluso estando presente.